tengo que renunciar a los otros modelos. Por lo que os decía que al final, la ventaja de los marketplaces es que ya han hecho los deberes en cuanto a tráfico. Ya tienen tráfico, entonces en la medida de lo posible, ver qué capacidad tenéis para poder vender en estos modelos. El ejemplo que has puesto antes del Corte Inglés es muy interesante, porque evidentemente el Corte Inglés va a marcas grandes. La ventaja de los samuráis, por ejemplo, de un eBay, de un Amazon, etcétera, es que incluso el propio Google, que es verdad que son muchísimo más democráticos, aceptan prácticamente a cualquiera. Ellos tienen unas reglas, pero en tanto en cuanto las cumplas, no tienen todas las restricciones que pueden tener pues, las empresas grandes que en principio funcionan con empresas o con marcas tan grandes como ellos. Al final están enfocados cada vez más en esta situación. El modelo de eBay, Amazon y Google, como veremos, es digamos, asequible a cualquier tipo de empresa. Lo que os decía, los señores chinos, pues tenerlos como referencia. Oportunidad amenaza, pues depende. Al final, como tenéis toda la gama de posibilidades de seleccionar a los proveedores, o al menos de ver si vuestro producto realmente puede competir en precio con los productos que directamente, y como veremos en un entorno más o menos cercano, temporalmente, pues van a ser vendidos directamente al consumidor final en España o en Europa, ¿no? En mi entorno en Internet, fijaros, lo que ya hemos ido comentando, no es lo mismo que sea fabricante, que sea minorista, qué está haciendo mi competencia, qué está haciendo mi canal. Si yo soy minorista, qué están haciendo mis proveedores. Si soy fabricante, ¿qué posibles conflictos tengo? ¿Qué hacen mis partners? Por cierto, en empresas muy grandes es muy habitual que el follón comience porque un fabricante que tiene una serie de distribuidores offline, yo tengo un caso real, no puedo decir la empresa, pero una empresa muy conocida que tenía 3.000 distribuidores en España y que media docena de ellos decidieron empezar a vender online. Claro, fijaros el pollo que eso ocasiona. Es decir, yo tengo 3.000 distribuidores con un contrato de yo vendo en determinada zona geográfica y llegan los espabilados de no sé dónde y dicen, anda, si yo puedo vender online y no solo vendo online en mi territorio, sino vendo en el resto de España. Con lo cual, en el momento que 5 o 6 empezaron a vender online, se montó el follón con todos los que no vendían online, digamos, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues se le pidió, oye, fabricante, pon orden. No pudieron poner orden porque por legislación no puedes realmente impedir que los distribuidores bajen los precios, y ahí se montó precisamente el origen de que el fabricante se planteara vender directamente. Porque dice, oye, para que esto lo haga mi distribuidor, lo hago yo. Y para que ponga el nombre de mi marca y venda mi marca sin ser yo, pues para eso lo hago yo directamente y ya está, ¿no? Por eso os digo que al final aquí la casuística es infinita, pero que es verdad que es el gran problema de muchos de los fabricantes, es ver en esta cadena dónde estoy y qué puedo hacer si tengo conflicto o no. Que sois una startup y que tenéis un acuerdo ya con determinados fabricantes, pues eso que os ahorráis. O sea, fijaros, la ventaja de un emprendedor es que no tiene canal con el que mitigar ningún tipo de conflicto, ¿vale? Es verdad que como emprendedores vais a tener un problema potencial con muchos fabricantes que no os van a querer vender. Por cierto, que eso es otro tema importante. Hay empresas, emprendedores que llegan a la marca y dicen, no, yo quiero vender online. Dice, yo no te voy a dar a vender a ti porque sé que lo que vas a hacer es bajarme los precios. No es lo mismo tener una tienda física con el coste de una tienda física que con el coste de una tienda online, que es muchísimo menor. Entonces muchas marcas son muy recelosas de los emprendedores que venden online pura directamente. ¿Por qué? Porque temen que su marca se minusvalore, haya, digamos, una presión a la baja de los precios, etcétera. Otro tema que como emprendedores también, y en vuestro sector es muy habitual, por cierto, tenéis que tener en cuenta. Si las marcas a las que vais a representar online os venden o no. Y sobre todo si os ponen algún tipo de requisito. Muchas marcas dicen, sí, yo te vendo online, pero tienes que tener una tienda física. Para ponerte la misma, digamos, ecuación o la misma situación que el resto de mi distribución. Que es una negociación uno a uno entre vosotros emprendedores y las marcas a las que estáis vendiendo, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a la parte operativa. Asumiendo que todo lo demás tiene sentido, insisto, si no, es inútil perder el tiempo. Es decir, la primera, la slide anterior, la diapositiva anterior tiene que tener una respuesta positiva y si no, pues bueno, pues habrá que buscar otro modelo porque no tiene mucho sentido. El resto ya es operacional. Lo que vamos a ver ahora es el resto de las fases, ¿no? Una vez que ya he acabado la parte estratégica, tengo que empezar a ver diseño y programación de la tienda online. Ahora entraremos en detalle con esto. Hay que seleccionar los medios de pago, veremos pros y contras de cada uno de ellos. Ninguno es perfecto y todos tienen, y lo que vamos a poner es una serie de criterios de decisión. Tendré que cumplir una normativa que puede ser más o menos complicada dependiendo del alcance. No es lo mismo vender en España que vender fuera.
En general, con lo que vamos a ver en el seminario, pues os tendría que tener, podríamos solucionar, digamos, casi un 80-90% de las peculiaridades de vuestro sector, pero es verdad que, bueno, luego habrá que ver, porque si mañana vendéis, nos ha pasado un par de casos, al consumidor americano, pues tengo que lidiar con determinadas cuestiones de la normativa aduanera americana, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, si es un entorno nacional, es más sencillo; si es un entorno internacional, pues puede tener un poquito más de complicación. Y aquí sí que es verdad que la problemática es encontrar proveedores buenos, porque desgraciadamente el ámbito legal pues está típicamente reñido con la tecnología. Entonces hay pocos despachos de abogados o abogados especializados en tema de e-commerce. Es una de las grandes carencias, ¿no? Que hecho es una carencia más muy española, porque eso en otros países no te pasa. Es decir, parece que el que es abogado ya tiene que hacer yuyu a la tecnología, cuando al final de hecho es una oportunidad grandísima para este tipo de perfiles. Entonces es verdad, bueno, pues que hay que buscar a alguien que más o menos sepa de lo que está hablando y tenga experiencia en el mundo del comercio electrónico. Sí. Que quería comentar un tema. Sí. Mi mujer compró en una tienda online y resulta que fue una estafa. Sí. O sea, estaba el nombre de la marca, estaba todo bien. Sí, con el micrófono conseguimos además que os oiga el resto de los centros, si no hay que repetirlo. Vale, eso es nada, que Sí. eso, que era la página, ponía la marca, ponía todo parecía oficial, y cuando llegaron luego, pues eran unos zapatos. Cuando llegaron, pues eran falsas, pero falsas. Fuimos a la policía, fuimos a todos los sitios y quedó en nada. Sí. Entonces, bueno, que hay también el caso de... Sí, no, sí, ese caso sucede. De hecho, a ver, el problema que tienen precisamente los bancos, no sé si... pero eso vamos a entrar un poco más adelante. El banco donde tiene el problema realmente son con los vendedores fraudulentos. Es decir, por eso son tan restrictivos a la hora de que cuando vosotros vais a un banco a pedir un TPV virtual, os piden un escrutinio de quiénes sois. Porque en ese escenario que tú has descrito, fijaos que la parte de fraude es muy amplia, ¿no? Pero en ese escenario que tú has descrito, es decir, si el vendedor es fraudulento y no el comprador, porque el ejemplo que veíamos antes era de comprador fraudulento. Pero si el vendedor es fraudulento, ahí sí se lo queda al banco, el pufo. Si tú estás diciendo, de hecho ha habido varios casos muy famosos en España, el último de 2,5 millones de euros, de Cajaduero, de un señor que vendía multipropiedad online. Qué crack. Un crack, claro, hasta el punto que recaudó 2 millones, cerró el chiringuito y échale un galgo. Eso se lo queda el banco. Entonces, por eso cuando, y de hecho vamos a entrar un poco más adelante en eso, cuando entres en el proceloso camino de llegar al banco y pedirle un TPV virtual, gran parte de las reticencias que va a tener el banco es eso, si vais como startup además, y como emprendedores, malo. Primero, a ver qué financiación tiene. Fijaros que el banco os va a ver con prisma de riesgo. Y segundo, ¿qué pasa si mañana me cierra el chiringuito? En ese caso me lo quedo yo. Por eso son tan recelosos. Y es verdad que ese es un caso donde al final ahí sí que es verdad que en determinados compradores puede haber el cargo. Pero incluso en este caso se lo tendría que devolver al comprador. Pues no, fuimos al banco porque fue pago con la Visa. Sí. El banco dijo que a ver qué se hacía, porque aparte resulta que Sí. ponía España, y, o sea, parecía todo legal, todo en español, Claro. todo se pagó con Visa, y bueno, cuando llegaron eran falsas, y luego alguien que tiene un poco más de conocimiento por internet, al llegar ponías el ratón encima de la dirección, aparecía luego otra. Pero claro, era todo español, era todo perfecto y ponía también devolución sin ningún riesgo y claro, decían sí, nos los devuelves y te pagamos, pues en vez de 100 te pagamos en 20 euros. Y claro, al ser una página extranjera, pues la policía tampoco... Sí, a ver, el problema de las páginas extranjeras precisamente es eso, muchos de los miedos del comprador se materializan ahí, cuando compro fuera. Todo español, es decir... Sí, ¿no? Pero... Sí, a ver, el fraude es típicamente algo que veremos que tiene más repercusión en la parte... Como vamos a ver varios ejemplos luego, si os parece luego lo comentamos más en detalle, porque vamos a ver varias casuística y vamos a comentar este detalle más en concreto. Pero de hecho, insisto, la parte de fraude es el gran problema que existe ahora mismo en Internet, tanto de compradores fraudulentos como de vendedores fraudulentos que se están aprovechando de todo esto
para montar esquemas de robo de información o de fraude puro y duro. Yo estoy cobrando y luego cierro el chiringuito y ahí es cuando los bancos están apretando mucho las tuercas, ¿vale? Veremos varios ejemplos. Plan de marketing en la tienda online lo vemos. Bueno, operaciones y logística, también veremos cuáles son las opciones. Me vale mi propio almacén, necesito un almacén diferente. Puedo subcontratar un almacén de un operador logístico, que es una opción muy habitual, sobre todo para pyme. O sea, yo no me voy a meter en tener un almacén, en tener un personal dedicado, en tener unos sistemas de información logística adecuados. Lo que voy a hacer es externalizarlo en tercero. Y lo que os comentaba, que en los últimos meses, pues incluso los propios empresas tipo Amazon dan este tipo de servicio de logística, ¿no? Luego, veremos también la parte de atención al cliente y luego el día a día. Al final, la gestión del canal es eso, es decir, una vez que ya he montado todo, que tengo ya la tienda montado a mi imagen y semejanza, ahora hay que gestionarla. Y esta gestión pasa por pues tener a alguien dedicado, con mayor o menor intensidad, pero alguien dedicado a comprobar las herramientas de medición. Aquí la herramienta, digamos, por excelencia a día de hoy es Google Analytics. Pues Analytics fue un producto de Google que para cuando nació había unas herramientas en el mercado que costaban 20 o 30.000 euros. Pues llegó Google y, como en casi todo lo que hace, te va a ofrecer un servicio gratuito y que se va a quedar con todo el mercado, ¿no? Por eso es el gran Atila, ¿no? Es decir, deja pues sectores enteros temblando porque lo que saca, lo saca mejor que los demás y además gratuito, ¿no? Entonces, al final, a efectos de emprendedores es una oportunidad, porque lo que antes me costaba un dineral, pues ahora lo tengo gratis. A ver, lo que voy a necesitar es el conocimiento suficiente para sacarle partido. Es más, oportunidad laboral para muchos de vosotros que estéis, pues precisamente eso, es decir, especializarse en determinadas herramientas de Google, que como hay tantas, al final se ha convertido en un monstruo de 1000 cabezas. Y puedes convertirme en experto en campañas de marketing en Google, pero también en Google Analytics. Es decir, hay N productos de Google que a nivel casi de emprendimiento individual, pues es una oportunidad. Faltan analistas, por ejemplo, expertos en Google Analytics, ¿no? ¿Y si qué necesito para ser un experto en Google Analytics? Pues tiempo. Porque esto es gratis. El examen de Google cuesta $50. Ahí tienes toda la información. Tienes un programa de certificación con vídeos de todo tipo, paso a paso, de cómo se hace todo. 3 horas y pico de vídeos. Y luego un examen. Bueno, eso es tiempo. Y luego, evidentemente, pegarte con el día a día, que es donde al final se aprende. Bueno, pues desde luego, como herramienta para el e-commerce, director de e-commerce o como lo queramos llamar, pues es una herramienta fundamental. Y luego, pues todo el día, el famoso embudo, ¿vale? Al final, analizar todo esto y todo lo que son indicadores, cuadros de mando al día a día, pedidos, fraudes, incidencias, atención al cliente, y tomar en función de esa información que me da el día a día, pues toda serie de acciones correctivas. Os he puesto luego otras fuentes y herramientas de medición, pero vamos, esta es la típica diapositiva que para el próximo curso tengo que quitar, porque tenía una serie de 6 o 7 alternativas a Google Analytics que ya, según va mejorando la versión, pues se las está quitando del medio, porque está llegando a un nivel de perfección que está eliminando a otras herramientas. Pero bueno, os lo dejaré también. A efectos de pyme, con Google Analytics tenéis más que suficiente. Conclusión: para cualquier tipo de estrategia de e-commerce hay 3 fases. Digamos, el antes, la parte estratégica que hemos visto, ver si básicamente mi negocio tiene sentido o no, qué números, qué inversión necesito, ahora veremos un ejemplo. El durante, que es la construcción de la tienda como tal. En la construcción de la tienda tengo que tener en cuenta pues medios de pago, tengo en cuenta logística, tengo que tener en cuenta una serie de cuestiones, y luego tengo que ver pues cómo voy a promocionar esta. Insisto que la parte de tecnología está muy bien, pero vuelvo a lo del ejemplo de la tienda en el Sáhara, donde realmente me la juego es haciendo que mi empresa sea conocida y dedicándolo tiempo realmente a esto, ¿no? Y el después, que es el día a día, que es lo que veíamos antes, que puede ser alguien interno, debidamente formado, alguien externo. Hombre, el alguien externo al formato pyme es más complicado, porque contratar a un director de e-commerce para vuestros, no os lo recomiendo en todas cosas, porque al haber pocos son caros y están en gran cuenta. Es decir, que es algo que en principio está, digamos, fuera del alcance de la pyme. Al final, la mayoría de los casos son o formarse adecuadamente durante un tiempo. De hecho, eso lo hacemos en muchos clientes, hacer una especie de coaching de alguien durante 6 meses. ¿Vale? Para que los 6 meses luego vuele libre. Pues, o formar un equipo con alguien externo, con una empresa que es de una serie de servicios, que mira, yo no soy un experto en SEO ni lo voy a ser. Bueno, pues que me lo haga alguien.
O quiero a alguien que me lleve a las redes sociales porque yo no tengo 4 horas al día para gestionar redes sociales y hacer campañas en Facebook y una serie de cuestiones, ¿no? O quiero a alguien que me desarrolle las campañas en Google. Hay determinadas tareas o que me gestione la venta a través de Amazon. Bueno, hay tareas que puedo hacer internamente o externamente en función de, digamos, de un equipo mixto, ¿vale? Ejemplo de cuenta de resultados real del sector calzado, ¿vale? Empresa que vendía online y offline. Perdón, que vendía offline y se planteaba el salto a la venta online, ¿vale? Bien, el contexto es un fabricante, ¿vale?, que vendía pues a través de un canal pues muy variado. Vendía a través de grandes almacenes, de franquicias, de distribuidores, de tiendas multimarca, había un poquito de todo. Entonces, se comparó lo que era la fabricación y cuánto tardaba en venderse 1000 unidades, que era en este caso concreto pues un mes, y cuál era el coste de venderlo en offline versus el coste de venderlo en online. Entonces, la primera diferencia, ¿por qué hay diferencia de 450 a 300? ¿Por qué pensáis? Esto es un fabricante, ¿eh? Por el margen que se lleva la distribución. Claro, porque es lo que veíamos de antes. Es decir, el ejemplo que veíamos antes era, yo al final, a mi cliente, ¿quién es mi cliente? Mi cliente es mi franquicia. Yo le vendo a 300. Yo hago la franquicia y al consumidor final le vende a 450. Todo ese margen de distribución me lo quedo yo, fabricante. De manera, esto les encanta a los financieros, ¿no? Es decir, al final es una hipótesis en la que así, de entrada, el margen bruto se duplica. Porque puedo vender, y fijaros que no estoy ni siquiera haciendo competencia desleal. La opción elegida por este cliente fue vender al mismo precio al que el consumidor se encontraba los zapatos en la tienda minorista. Por un tema de mitigar el conflicto de canal. Pero si hubiera vendido a 400, pues seguía ganando, por encima de 300. Pero es verdad que si vende a 400 ya tiene montado el lío con su canal offline tradicional. Nada, que la elección es, yo vendo al mismo precio al que el consumidor individual se lo encuentra en la tienda, pero le gano más. Y ahora tengo que descontar los costes del canal. ¿Cuáles son esos costes? Bueno, fijaros que el coste de la mercancía vendida, es decir, la producción es la misma. Me da igual que lo produzca para venderlo en la tienda de Alicante que en la tienda online. El coste es el mismo. Al final es fabricar zapatos o lo que sea, ¿no? El margen, pues el doble. Y de hecho aquí incluso hicimos trampa. Esto está sesgado, porque aquí hicimos una prorrata de los costes de marketing y ventas para vender estas 1000 unidades. ¿Cuál sería el equivalente, ¿no? Sobre el total de la facturación anual, pues para vender 1000 unidades te corresponderían costes de marketing comerciales, red de comerciales, promociones en punto de venta, etcétera, etcétera, 75.000 euros. Veis que sale más que en el online, pero porque hicimos trampa. Aquí metimos el coste del canal online de todo un año. Porque se hizo, mira, pues vamos a hacer una inversión. En realidad, en puridad numérica, esto tenía que haber sido 100.000 entre 12, para que hubiera, digamos, equivalencia. Pero bueno, para darle más consistencia al modelo, es decir, o darle más valor a la vertiente online, no te preocupes, metemos todos los costes de un año, ahora veremos el desglose de estos costes, ¿vale? Pero metemos todo aquí. Hay un componente de coste típico del online que es lo que le pago precisamente al medio de pago. A mi banco, a PayPal, etcétera, más una tasa de fraude determinada, que puede ser, ojalá tuviéramos cifras más o menos establecidas, que no las hay. En España no hay una cifra más o menos de tasa de fraude oficial, hay una serie de encuestas, que más o menos te dan, pues en vuestro entorno deberéis contar con el entorno de un 0,5, un 1% como mucho, de eso, de compradores. Fijaros que estamos hablando como vendedor, asumiendo que el vendedor es obviamente legítimo. O sea, yo como vendedor legítimo, ¿qué es lo que tengo que temer? Pues que haya un porcentaje de usuarios que me cometan fraude, porque me están comprando con la tarjeta de Natalia y el ejemplo de antes. Bueno, pues como veis es un coste asumible, pues sí, es algo con lo que tengo que lidiar, pero bueno, pues que tampoco estamos hablando, es como si muchas empresas minoristas dicen, pues es que hay un porcentaje de hurto, ¿no?, de mis tiendas, pues es un poco lo mismo. Y es alto, ¿eh? Sí, efectivamente, es que no es ninguna tontería, Claro, o sea que al final dices, ¿me impide el mundo del fraude en vuestro sector en concreto? En absoluto. De hecho es uno de los sectores donde menos fraude hay, porque es un producto físico, puede tener una trazabilidad mayor, hay determinadas protecciones a vendedores que hacen sus deberes. Dices, si tú entregas, tienes un comprobante de la entrega, etcétera, etcétera, incluso en caso de fraude te cubro. Es decir, hay varias, los bancos y PayPal están yendo en esta línea también, ¿no? Bueno, fijaros, margen neto el doble, más del doble, de hecho, más del doble, ¿no? Y aquí, por simplificar, nos imputaron gastos de estructura, es decir, todo lo que me cuesta
no la producción, sino el sueldo de los directores, del edificio, la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta es la parte, digamos, que desde el punto de vista numérico tenéis que construir también vosotros y ver exactamente, bueno, pues cuál es el beneficio que vais a tener. Y bueno, pues sobre una hipótesis real. ¿Alguna duda con respecto a esto? Esto impepinable, vamos. Antes de cualquier cosa es hacer los números y algún comentario, algo que queráis así. Es un caso real. Sí, y si tenéis, tenemos el micrófono. Sí, esto es un caso real. Pero ya os digo, por eso digo que el problema... Era solo eso. Sí, este Era es... un caso Sí, caso real de empresa además de vuestro sector, o sector. Y en la venta offline habría que asumir también el coste o pago por tarjeta, ¿no? Sí, ¿qué va aquí? No, pero en el offline. También. Pero bueno, estaría metido aquí. Sí, sí, es que en realidad también estaría incluido ahí. Pero por eso digo, es para dar argumentos de qué gastos adicionales tengo. A ver, sí, pero en este caso sí, joder, es verdad que hay un porcentaje de muchos usuarios que me pagan en cash. Vale. Que sí, que eso es... Pero bueno, venga, o sea, fíjate que intentamos favorecer al offline lo más posible. Pues ni a tiros. O sea, esto en otros sectores es tremendo. Tú te vas al sector seguros o bancario y los costes online versus offline es de 1 a 30. Fíjate a un banco lo que le supone mantener la banca online versus mantener 60 sucursales en España. Físicas. O sea, comparativa de costes no hay color. Si esto lo llevamos a internacional, claro, tú imagínate, vale, voy a sumar una serie de costes cuando me voy a Francia o Alemania o Reino Unido, pero van a ser infinitamente menores de los que tendría de cogerme mi maletita o de montar un departamento de exportación. Infinitamente menores. Entonces hay que invertir, pero hay que invertir mucho menos. Ahora, hay que invertir, porque si no lo hacemos bien, pues al final luego vienen los problemas, ¿no? Ahora veremos algunos de los... de hecho es que está bueno. Vamos aquí y luego volvemos. Los costes de 100.000 que hemos visto, ¿esto en cómo se desglosa? Fijaros que esto es, bueno, podemos incluso reducirlo ampliando dependiendo del tamaño de empresa, etcétera. No me interesa tanto esta parte, la podéis tener como, digamos, como referencia, sino esta. Es decir, ¿qué costes realmente voy a tener que tener en cuenta? Pueden ser mayores o menores, pero al final, consultoría, formación, pues si os asesoráis de alguien, pues perfecto. Si hay parte que viene por red puntos, mira qué bien, porque eso que os ahorráis, etcétera. Pero es un coste que tenéis que acometer como potenciales gestores de un negocio. Y esto os va a llevar coste físico de ir a no sé cuántos cursos, etcétera, y coste vuestro de tiempo. Bueno, pues eso al menos, o que os asesora una empresa, que, bueno, eso es un coste que hay que tener en cuenta. Otro tema importante, no es lo mismo que tengamos un catálogo de 30 productos que de 3.000. Claro, ¿qué sucede? Y esto es muy típico problema de los fabricantes. Muchos fabricantes al final están dirigiéndose a ¿quién? A un cliente profesional, que ya conoce el producto, que no necesita de vídeos 3D ni de 8 fotos en diferentes posiciones. Aquí estamos hablando del consumidor final. Y las webs que movéis del sector moda y calzado son muy ricas en grafismo. Son muy visuales, con mucho zoom, con ver el calzado y la moda, incluso con modelos paseando. Es decir, hacer, digamos, una visualización lo más gráfica posible del producto. Entonces, eso al final, bueno, pues es un coste. Se ha abaratado muchísimo. Hace 5 o 6 años, cuando quería hacer un vídeo, primero me costaba un riñón y luego me costaba otro riñón alojarlo en internet para poderlo distribuir. Para que cuando alguien clicaba en una web y veía un vídeo, pues eso me costaba un dineral. Aparecieron uno de los subsamuráis llamado YouTube y resulta que ahora subir un vídeo gratis. Y todo el servicio de streaming, de retransmisión de los vídeos es gratuito. Pues sí, ahora me cuesta producirlo. Pero las capacidades de producción se han reducido muchísimo. Es lo mismo. ¿Tengo que invertir? Sí. Pero tengo que invertir una décima parte que hace 5 años también. Y claro, aquí por eso digo, aquí fijaros lo que puede haber, incluso puede ser más. Tenemos clientes con 7.000 referencias, pues que han tenido que cogerse, hacer un estudio y hacer las fotografías en 5 posiciones diferentes una a una. Eso es montar un estudio en la empresa, en el almacén, o contratar a un fotógrafo. Bueno, pues ahora, si tengo 30, me lo ahorro. Por eso, para que veáis un poco los... Plataforma, pues aquí otro debate. Me diréis, aquí el abanico es todavía más grande, desde luego. Pero el precio medio debería estar en este entorno, ¿vale? Si resulta que sois una empresa que tiene un sistema de información interno llamado ERP, que tiene más módulos y lo tengo que integrar, tengo que hacer algo muy automatizado, pues a lo mejor tengo que gastar un poco más.
Vamos, pero en principio lo que es la plataforma como tal, incluso como veremos hay opciones más económicas, para pyme o para emprendedores, que me lo dan básicamente con, sí, alguna desde Twitter. Fenomenal. Ahora entraremos un poco más en los criterios de plataforma porque, sí. Nos preguntan que los costes orientativos para el canal online están enfocados para empresas grandes y medianas y para Sí. pequeñas. No, esto está más enfocado a, digamos, a empresa más pyme. Pero es válido también para una grande. Es decir, nosotros hemos montado empresas grandes y más en este entorno también. Sí, es ya no tanto, o sea, esto, porque, a ver, imaginaros que el resultante de la estrategia inicial es, yo no tengo este dinero. Si este es el mínimo, no lo tengo. Tengo 10.000. ¿Qué puedo hacer con 10.000 euros? Pues, bueno, pues tendré que ver a lo mejor que no me interesa montar la tienda online, me interesa abrir una tienda en eBay. No lo sé, es ver en cada caso hasta dónde puedo llegar. Y a lo mejor en lugar de 60 y voy rateando porque no tengo tanto coste tecnológico, me ahorro en atención al cliente para no hacerlo 24/7 y a lo mejor en lugar de 60 son 20 o 30. Pero que al menos tengáis una partida de costes, sobre todo una serie de partidas de coste necesarias, ¿vale? Dudas, aquí ya sabía que empezaban, porque esta es la chicha, aquí es donde realmente, y la casuística es inmensa, o sea, hay proyectos que han funcionado, el que os he comentado y otros muchos han funcionado con 2 duros. ¿Por qué? Pues porque han tenido, bueno, que se puede, claro que se puede. Claro. Que con poco tiempo puedes hacer mucho. Sí, pero al final tampoco, porque él acabó dedicándose al tema. Y este tío era directivo de una multinacional y acabó dedicándose a su negocio. Entonces ha renunciado a su sueldo, o sea que, ojo que, evidentemente porque gana más. Pero bueno, claro, o sea, pero sí que es verdad que esto hace 5 años era un 0 más, como mínimo. Sí. Vamos, pero hace nada. Porque era un 0 más aquí y un 0 más en todo lo demás, ¿no? Sí, teníais... Lo que preguntaba es qué opináis sobre empresas tipo Arsis. Sí. Te venden... Vamos a hablar de ello. El paquete completo, pues mira, buena pregunta, perfecta. Es lo que se llaman empresas que te dan una plataforma de e-commerce en modalidad de software como servicio. Muy en un modo actual de la computación en la nube, ¿no? El ejemplo que para que los no técnicos lo entendamos o lo entendáis mejor es, ¿cuántos usáis Gmail o Hotmail, por ejemplo? La mayoría, ¿no? ¿Gmail te implica instalarte algo, mantenerte algo? No, tú te conectas a mi ordenador, a mi móvil, al PC de la esquina, al cibercafé y accedo a mi correo. ¿Me he instalado algo? No, está en internet. Yo uso un servicio, en este caso de manera gratuita. Entonces, las 2 alternativas tecnológicas más habituales que vamos a ver es esa. O me hago un sistema a medida alojado a través de una plataforma, etcétera, o uso la plataforma que está ya paquetizada por Arsis, para que básicamente lo único que tenga que hacer yo es subir fotos y contenido. No necesito de conocimientos técnicos. Muy poco. Eso estamos hablando de 40 o 50 euros al mes. Bien. A ver, eso tiene pros y contras. Puede ser una opción muy válida, ¿eh? De hecho, no digo que no. Y es más, la voy a mencionar más adelante, porque aquí estamos hablando de medias. ¿A mí para qué me vale eso? A mí el mejor ejemplo que se me ocurre es, si tú necesitas un coche de alquiler, perfecto. Porque ya lo tienes, tirado. Más no solo Arsis, adivinad quién está dando esto, a empezar a dar este tipo de servicios en España este año. Pues Amazon. Que es lo mismo. Yo no soy el amo del comercio electrónico. Pues te voy a poner aquí la plataforma para tú subas aquí tus fotos, tu contenido y tal. El resto te lo pongo yo. 50 euros al mes. Menos, incluso 40 dólares al mes. Oye, mientras tú estés vendiendo algo sencillito, mientras el coche de alquiler te valga, perfecto. Ahora bien, como tu empresa sea complicada, tengas procesos enrevesados, quieras un coche a medida, no te vale. Porque esto es un paquete, lo tomas o lo dejas. Si te vale como está, perfecto. Como quieras tunear ese coche, el coche al que te va a decir, no, de tunear nada. O sea que la respuesta es sí o no, dependiendo de cada caso. Pero sí puede ser perfectamente. Un momento, o sea, sí. Los primeros años. Sí, absolutamente. Válido, no conozco tu caso concreto. Pero si es... me dedico a esto. No, que si es sencillo, si tiene esos procesos... Pero lo único que digo es eso, que puede ser un trabajo, un dinero para esos primeros 3 años, por así decirlo, en donde tú puedes ver si funciona o no si estás trabajando bien o si estás haciendo las cosas bien, sí. a un precio muy razonable. Sí, en la parte tecnológica sí, claro, pero sigues teniendo el resto. Alto.
Sí, sí, de acuerdo. Esto te cuesta, en lugar de 3.000, 600 euros al año. Sí. Ahora, entramos en eso, es decir... Hablando solamente de la parte de... Perfecto, sí, sí, sí. Y de hecho es una opción que además, ojo, porque estas plataformas van a más, mejoran cada día. Claro, yo la diferencia que pongo es que cuando tú quieres montar tu empresa, te compras una silla barata, buscas economizas en todos los procesos de la empresa para que no te salga caro. Pero no me cojo una empresa de alquiler, ¿no? Yo entiendo que todo planteamiento empresarial pues, requiere pues, una inversión. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que valoramos un poco es lo mismo que has dicho tú. Hay que hacer antes los números. Hay que mirar... incluso por temas presupuestarios, ver la opción de vender a través de otros marketplaces tipo eBay, Amazon, etcétera. Bueno, pues es una opción low cost que os permite además internacionalizaros, de manera que es otra de las cuestiones a evaluar. La política comercial, veíamos antes el ejemplo de si yo soy, por ejemplo, un fabricante, digamos, ¿cómo puedo vender y a qué precio? Hablamos del caso de pues, 100, que es asimilable, digamos, al precio minorista, más alto, más bajo, y hemos visto pues, los pros y contras. El pro, digamos, la contra más habitual de vender más bajo es el conflicto que tengo con el canal y demás, ¿no? El plan de marketing online, que lo veremos luego, el modelo de cuenta resultados, que vamos a ver un ejemplo. Sí, esto es un virus, ¿no? Que ha saltado de repente. ¿No se ve el hashtag desde los centros? ¿No se ve? Vale. Da igual que sean mayúsculas, minúsculas, valen los dos. Vale, Modatic-Gal, perfecto. Bien, bueno, y luego vamos a ver el plan de marketing online, lo veremos luego, y todo lo demás, modelo cuenta resultados, ahora veremos algún ejemplo, ¿no? Muy importante, y lo hemos comentado ahora, bueno, también las métricas, ¿no? Al final hay una diapositiva específica para esto. Vuestro sector tiene una cuestión especial, que es la política de devoluciones. Veremos que desde el punto de vista normativo hay una serie de requisitos mínimos y que a partir de ahí puedo mejorar por política comercial. Es decir, veremos que yo tengo la obligación de aceptar devoluciones durante un plazo de 7 días, por imperativo legal, digamos. A partir de ahí, pues es muy típico en vuestro sector aceptar una política de devoluciones más amplia. Por cierto, otro punto que en la cuenta de resultados hay que tener en cuenta, es un sector que tiene muchas devoluciones, por definición. Es decir, es verdad que hay gente que compra y se confunde la talla, etcétera, se la prueba y demás, y estamos hablando a lo mejor de entornos de un 20 o un 30%. Pues tener en cuenta que en los números que tengáis que hacer, es un sector donde pues las devoluciones juegan un papel bastante importante. Y por último, no menos importante, la propuesta organizativa. ¿Esto quién lo maneja? Es decir, ¿es alguien interno? ¿Tenéis en vuestras organizaciones, en vuestras empresas, alguien que se pueda dedicar el mayor tiempo posible, o no, o una parte, o tenéis que formar equipo con una empresa externa? Al final, un caso muy habitual es precisamente ese, es decir, empresas que no tengan el tiempo ni el personal adecuado, tienen dos opciones: o se forma una persona del equipo para que, digamos, con el tiempo pueda ocupar estas funciones de director de e-commerce, es decir, la persona que se encarga de tomar las decisiones, o lo que hacen es llegar a un acuerdo con una empresa externa que le provee de una serie de servicios especializados, pues de la herramienta tecnológica, la plataforma tecnológica, como veremos, hay que evolucionarla continuamente, claro, de la parte de marketing online, de temas de redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Es una hipótesis muy habitual llegar a un acuerdo pues con un partner externo que se encargue de todo lo que la empresa internamente no quiere o no puede, por falta de recursos, acometer, ¿de acuerdo? Bien, esto se me ha quedado colgado. Realmente, si quieres hacer una iniciativa, entonces haces una apuesta y sobre eso pruebas. Porque realmente no es el coste de la tecnología que es la punta del iceberg. El coste de la plataforma es lo que es sensitivamente más económico de esos números que estamos viendo ahora en la pantalla. Que es un poco el resumen a donde quería llegar, Todo el esfuerzo que vas a volcar para montar ese negocio paralelo. Correcto. Entonces, no hay que fijarse si te cuesta 50 o 3.000 euros. No, pero, hay que pensar en todos los recursos. Pero incluso depende, fijaros que estamos en textil y moda. Pues yo tengo un par de clientes que es que, claro, el diseño es fundamental. O sea, tú no puedes hacer al contrario, tienes que crear un coche absolutamente tuneado
porque la imagen de la marca va ahí. Entonces te cuesta mucho más de lo que has visto ahí, pero bueno, pues es una opción que va ligado a su estrategia de marca. Y que bueno, son pymes, pero a lo mejor son pymes de un cierto tamaño ya. Es decir, que hay, pero a lo que voy, que es caso a caso, que opciones tecnológicas tenemos todas. Y el resumen de todo esto es que la tecnología se puede abaratar mucho, y de hecho se está abaratando por momentos, pero que no deja de ser una parte que, como veis, fijaros, esto es un 10% del total. Es que ni llega. Sí, al final es un 10%, en este caso concreto, un 10 o un 15%. ¿Dónde se me está yendo el dinero? Pues en esto. Marketing online, bueno, pues que me tendré que gastar un dinero en que estos comerciales que hemos visto antes, en el ejemplo del embudo, bueno, que no lo pintamos, pero vamos, lo hemos visto antes, más que nada porque no se ven en las otras sales, los comerciales que yo estoy contratando, todo lo que me gaste en Google, todo lo que me gaste en Facebook, todo lo que me gaste en determinadas herramientas, pues son la parte del león. Son donde realmente pues voy a tener que invertir más dinero. Y curiosamente, en recursos humanos. Porque recursos humanos es la persona o personas que se encargan de esto a tiempo completo, pues que si soy emprendedor, esto me lo ahorro. Bueno, me lo ahorro en la medida en la que, bueno, es un coste de oportunidad. En lugar de esto podría estar haciendo otra cosa. Aquí lo que he puesto son dos ejemplos desde contratar a alguien de fuera, que son costes, insisto, bastante elevados, porque al final es gente con experiencia, muy alejados en principio del concepto pyme, porque los e-commerce managers del sector son de grandes empresas. Y luego la opción de tener alguna especie de fee mensual, ¿vale?, con alguien o con una empresa que te haga una serie de servicios, que se encargue de todo, por ejemplo. Podría ser más bajo, podría ser, pero vamos, para que os hagáis una idea del entorno, en entorno de precios. ¿Esto en qué puede variar? Pues lo que hablamos antes. Si resulta que mi perspectiva no es nacional, sino que es internacional, claro, ella empieza a sumar ¿qué? Pues un concepto de marketing online mayor, redes sociales, atención al cliente, ¿vale?, pues un poquito mayor. Vamos a ver luego el debate de atención al cliente, que ese es otro buen debate. ¿Qué necesidad de atención al cliente tengo? ¿Vale? Esto de vender online es poner el mismo horario que tengo en la tienda física. ¿Te atiendo de 9 a 2 o de 4 a 7? Que hay un montón de tiendas que lo organizan así. Pues hombre, los tiros es precisamente el comprador va a valorar que pueda comprar en cualquier momento. Eso es lo que el comprador espera. Ahora, tú como vendedor, ¿qué le puedes dar? Pues claro, me diréis, aquí empiezan los problemas. Porque claro, yo quiero un servicio, carta a los Reyes Magos. Pues 24 horas al día, 7 días a la semana y en español y en inglés, ¿no? Ya. ¿Eso qué me implica? Pues personal cualificado, incluso si lo externalizo, porque fijaros que yo no tengo gente y me voy a un call center. Y oye, dame tarifa, porque quiero montar un servicio de atención al cliente 24/7. Bueno, pues esos son 5 personas. Que me atiendan, claro, son 3 turnos, más bajas, más vacaciones. 5 personas mirando el teléfono. Que igual no suena durante los primeros meses. Entonces, por eso hay que ver un poco, dimensionar en cada entorno qué necesidad de atención al cliente tengo. O puedo tirar con algo más o menos de 9 a 5 durante una serie de meses, lo atiendo de aquella manera porque no tengo dinero. O sea que esta parte pues se puede reducir en función de cada caso concreto. Es un gran factor a tener en cuenta. Y por cierto, veremos que hay algunos call centers del mercado que ya están yendo a un modelo variable. Muy recomendable, por cierto. Es decir, que el cliente solo pague por llamada atendida, por chat atendido, por email respondido, ¿vale? En lugar de pagar por tener 5 personas disponibles para atender el teléfono, ¿no? Así. Sí, nos comentan que si estamos hablando de un escenario a medio largo plazo, porque 70.000 euros para una pyme en un año es algo impensable. Hacen la pregunta. Sí, por eso digo que, a ver, estos son impensables, bueno, depende del tipo de pyme, claro. A ver, estos son casos de pymes, Todos estos que hemos puesto aquí son casos de pymes que se han gastado esto y más. Que podría ser menos, por eso digo, a ver, el punto de partida es qué inversión tengo. Pues es que, a ver, si tengo 5.000 euros no me van a dar los números. A no ser que sea un modelo en el que yo me compro una tecnología barata y dedico mis horas, que no las imputo por ningún lado, a todo esto. Bueno, pues por eso digo, o sea, es que tengáis en cuenta no tanto esto, porque me diréis, yo soy una empresa que vende 10 productos diferenciales y que me vale con un sistema de software como servicio y lo voy a atender yo. Y yo voy a ser el community manager, el hombre orquesta de todo. Bueno, pues perfecto, entonces esto se baja. O mi estrategia es vender a través de eBay. Pues por eso digo que depende de cada caso, pero que al menos esto le dé una pensada en qué necesito. Y le hago el corta y pega
de la competencia. Como al final los avisos legales sabéis que no se leen, pero no se leen, vamos, pero es que es escandaloso. Luego coges la analítica y tienes tasas de lectura del 0,1%. O sea, la gente no llega al final del aviso legal, pero ni harto de vinos. O sea, el aviso legal hemos puesto que hemos matado a Kennedy. Es que está pagado. Porque, vamos, está hecho... Como los emails, cuando te llega el aviso legal, ya acabé de leer. Fuera, ya está, se acabó. O sea, no se leen. Pero bueno, basta que... O sea, se leen cuando hay un problema. Esto es como los contratos, ¿no? Se lo lee el que ha tenido un problema. Y hay que hacerlo, hay que intentar hacerlo bien y que... Pero bueno, que esto os lo podéis ahorrar y hacerlo en plan... O sea, por eso digo que el concepto PYME depende... puede ser un emprendedor que tal, que esto es menor, evidentemente. Si los que estéis emprendiendo esto os parece una barbaridad que puede ser menor, seguro. Pero la empresa que tenga un cierto tamaño, esto le va a parecer hasta poco. Sí, pero a la pregunta de Twitter, creo que habría que diferenciar dos conceptos, uno que es inversión y otro mantenimiento, ¿no? Bueno, esto estamos hablando de un año, ¿eh? Estos son costes anuales. Anuales, pero sí. Por ejemplo, producción, fotografía, audiovisual... Pero hay, por ejemplo... Pero fíjate la diferencia que puede haber aquí. Es que esto, si tengo 20 productos y las fotos ya las tengo hechas, pues no me cuesta nada. Me cuesta 100 euros, a lo mejor retocarlas. A ver, es que por eso digo que no me preocupa tanta esta parte, ¿vale? Como esto. Que veáis en cada caso qué tipo de inversión necesitáis. Y además, es más, esto os lo va a marcar la competencia. Y si es que, mira, os digo lo mismo de antes. Digo, yo voy a dar atención al cliente de 9 a 5 y con un 902. Llegáis al sector y vuestra competencia está dando 24/7 en idiomas, con chat online y con 900 y con asistentes virtuales. Pues tendrás que adecuarte a lo que tu competencia está dando, porque si no vas a estar en desventaja competitiva. Por eso la parte inicial es tan importante, porque va a marcar todo lo demás. Si resulta que tienes un producto único, producido solo por ti y que no tienes competencia, pues esto a lo mejor pues puede bajarse mucho. O sea, no lo veáis como el problema de montar los números es que cada caso es diferente. Me importa más esta parte que esta, ¿vale? Y como es verdad que es un escenario de pymes, pero estos de hecho están sacados de pymes. Son pymes a lo mejor que facturan, pues claro, 5 o 10 millones de euros. Pyme, bueno, con un cierto tamaño, incluso más. El concepto de pyme al final, como sabéis, es por debajo de 50 millones. Entonces, pero que para un emprendedor nos gastaríamos menos, sin duda. Pero habría que ver en cada caso que esto lo tengo que consultar. Porque dices, yo me formo durante 3 meses, 0, perfecto. Tengo 20 productos aquí, pues 100 euros. La plataforma tecnológica me vale la de Arsis durante 2 años, 600 euros. Complemento legal y fiscal me lo ahorro porque le hago corte de pega al de al lado. Claro. Marketing online, mira, voy a basar mi estrategia en redes sociales, con lo cual, horas mías. Ni Google, ni lo hago todo yo. Bueno, pues mis horas. Atención al cliente la hago yo. Bueno, pues, o sea, logística, claro, otro tema. Bueno, pues depende, si tengo 20 productos, los puedo tener en el almacén de mi casa, pues claro, eso es lo que me ahorro. Pero si estamos yendo a una empresa con 500 artículos, 600, con un catálogo amplio, pues hay empresas que utilizan el almacén que ya tienen o tienen que subcontratar uno de fuera. Y es verdad que se ha abaratado mucho, pero más o menos en entornos medios de que os hagáis una idea. Oye, de ahí para abajo, pues perfecto, mejor para vuestros números. Si cuanto más low cost, mejor. ¿Vale? Y luego la parte de recursos humanos dice, no, esto me lo hago yo, me lo guiso y me lo como. Y no me imputo nada porque tengo un año de paro. Pues perfecto, oye, si es que así, si es que es la realidad. Con lo cual, este modelo se me queda en 5, 6, 10 mil euros. Pues puede haber casos en los que sea válido. ¿Sí? De todas maneras, yo creo que hay una partida que no está y que creo que es importante, que es el sobrestock que hay que tener. Si tienes... Sí, no, claro, pero a ver, el sobrestock depende. Sí. La venta, ¿no? O sea, claro, pero a ver, porque esto está, a ver, si tú eres un emprendedor, tienes que tener un stock específico. Si tú eres una empresa que está vendiendo offline, puedes utilizar el stock que ya tienes. Sí, pero entre que se hace la venta y luego, si en ese momento te entra una persona y te la compra, si ya está pagada, tú tendrías que tener una reserva mínima pero eso es como para la venta online. Pero eso es como si tú tienes varias tiendas. Como si tú tienes varias tiendas. No. Y la tienda online, es que claro, habrá que ver tu caso concreto, ¿no? Pero... Por ejemplo, para responder, yo tengo sincronizada la venta física con la venta online. Es decir, yo si vendo un producto en la tienda física, automáticamente desaparece del stock de la tienda online y viceversa. Es que de hecho hay que hacerlo así, porque si no te vuelves loco. Si no, claro, yo no puedo comprar a lo mejor del mismo producto 10 unidades. Eso es. 5 y 5. Entonces lo que hago es compro 7
una inversión tan grande y tenemos sincronizados el sistema de venta online. Y de hecho, parte de la plataforma, de hecho, parte del problema que puedas tener con una plataforma de pago por uso es ese, que como quieras hacer algo especial con todo esto ya empiezan las complicaciones. Bueno, ya no te vale. Yo, perdón, la plataforma que utilizo... Ahora entramos a ver en qué plataforma usáis vosotros, ¿no? Vamos a ver. La plataforma que utilizo yo, bueno, es de un coste bastante bajo, se llama Big Cartel, es americana, creo. Y tiene un panel de administración en el que tú administras tu estocaje. Si yo pongo que tengo 3 chaquetas, en el momento que se vende la tercera, no te da la opción a que nadie la compre, pone como que está vendida. Entonces, depende de la plataforma que utilices, tienes herramientas para administrar todo ese tema y no verte pues, en el berenjenal de que te han comprado una chaqueta, te la han pagado y que tú no la puedes confeccionar o enviarla. Entonces, todo eso es relativo, dependiendo pues, de lo que uses, pero eso, del tipo de... Todas las plataformas que vamos a ver, todas tienen esa posibilidad de estocar. Lo que dice el compañero es... Pero es que en tu caso, a ver, claro, sí. Tengo 22 vendedores diariamente en la calle vendiendo, que cada... No, es que en el caso mío es, bueno, el caso de la empresa es de distribución, entonces diariamente se hacen 100 y pico pedidos, y entonces, claro, a nivel online puede coincidir que en la misma hora si estoy vendiendo 2 artículos a la vez. Entonces, ahí, no sé, si pues meterse en online hay que hacer un stock completamente distinto para cambiar. Bueno, pero hay muchas empresas que en tu caso lo que hacen es compartir el stock. Es un stock único, puede venir por una distribución física o por la tienda online. Bueno, no sé, en muchos casos es así, vamos. Sí, pero vamos a ver, nosotros el stock, cuando se hacen los pedidos los vendedores, se actualiza cada hora. Entonces hay un periodo en el que el vendedor sí que pudo a una tienda venderle su producto y en el mismo momento ese producto venderse por online. Entonces el stock no se actualizó en online, sí, pero el vendedor, o sea, aquí el que tiene que perder es la venta física, más que la de online, que se daría preferencia. Es que no habría que dar preferencia. O sea, normalmente sistemas, digamos, automatizados, lo que haces es tener la tienda online como una tienda más. Entonces tú tienes identificados por una serie de códigos, es decir, el código de los 1025 distribuidores y el código 26 es para la tienda online. Entonces el primero que llega al producto se lo queda. Pero ya no conozco tu sistema de información que hay detrás, pero sistemas ERP, al final el concepto es, yo lo tengo en una base de datos única, el primero que lo llega se lo queda. Tanto si es la distribuidor de Orense como la tienda online. De manera que el stock es único. Es verdad que puede haber la estrategia de no. Es así, lo que pasa es que se la queda una vez se confirma el pedido. Entonces hay un periodo de tiempo que pueden solaparse. Si no online, está pasando que a veces hay faltas porque 2 vendedores al mismo tiempo tienen un producto y cuando sale al sistema a uno se lo pilla, al otro no. Pero por eso mismo es importante que en la parte de plataforma tecnológica eso esté contemplado como punto crítico. Que en el momento que el vendedor físico vaya a reservar esa plataforma, ese pedido concreto, ese pedido esté como reservado para la tienda online. Por eso tiene que estar sincronizado, si no te vuelves loco. Si no vas a tener ese problema continuamente. Como hay un decalaje de 1 hora, estás muerto. Y tienes muchos pedidos. No tener una plataforma física, es decir, los comerciales van por ahí, muy difícil cada uno. Ah, bueno, claro, es que... Pero tendrás que obligar a tus comerciales a que lo den... a disciplinarse. Lo hacen cada hora. Cada hora ya. Tendría que tener, efectivamente, pues eso es otro debate ya, claro. Que los comerciales se disciplinen en poner el pedido para que no haya este problema, claro. Aplicación móvil. Sí, no, pues es que al final los sistemas actuales ya te permiten eso, pero la base de datos es única, tanto si vendes soft como on. Pero bueno, es verdad que hay empresas que dicen, no, hay un stock para el off y un stock para el on. Y son 2 almacenes separados. Es más, es que la parte logística es totalmente... o sea, vuelvo a lo de antes. Tu caso es absolutamente diferente, cada caso tenéis una situación logística diferente. Pero mira, me sirve de ejemplo para decir, aquí, el ARSIS de turno ya no me va a valer. En cambio, a él le puede valer. Pues digo que es que depende. O sea, y ya puede necesitar pues, de cierta integración, de que haya un técnico que sepa de integración y que me haga las cosas bien.
Y eso son horas X, bueno, pero bueno, es una cuestión que, pues digo, que puede parecer mucho o poco dependiendo de la inversión. Una de las preguntas es ¿qué inversión tengo? Y lo de producto sí o no, producto adicional o no, pues depende. Porque hay muchas empresas que dicen, no, si mi estrategia es vender online lo que ya estoy vendiendo offline, no hay sobrecoste de producto. Ahora, si mi estrategia, por ejemplo, es vender un producto diferente, pues claro que tengo que imputarlo aquí. Porque es un coste, claro. ¿Vale? Pero aquí estamos partiendo de la base de que el producto es el mismo. ¿Vale? O sea que, pero como veis ahí, y de ahí un poco la parte de asesoramiento, de personalización, va un poco en conocer vuestro caso, digamos, en profundidad, ¿no? Sin ellos no se puede. Nos están comentando por Twitter que se debería producir un cambio de mentalidad, que no se puede seguir vendiendo compra en el comercio local cuando el modelo está un poquito agotado, ¿no? Y también lanzan las preguntas de por qué vamos a comprar en el comercio local, qué valor añadido me ofrece y qué me aportas que no pueda encontrar en internet. Bueno, pues eso es un buen debate y volvemos a lo de antes, es quién está más amenazado a largo plazo, etcétera. A ver, yo tampoco soy tan apocalíptico con el comercio minorista, yo creo que coexistirán ambos modelos. Pero a ver, es como el debate de la cuestión no es dónde compramos nosotros, la cuestión es dónde van a comprar nuestros hijos. En este momento tiene la preferencia la tienda física, pero sí, yo creo pero que irá cambiando. Correcto. La tienda pero, online y claro, porque el consumidor va a reclamar una venta online. Sí. O sea, que nuestros hijos, ya te digo yo que mis hijos no van a pisar una tienda física. ¿No? Es cuestión de hábito cada día. Pues porque viven el mundo que viven. Y preguntad a la industria juguetera quién es su principal competidor. Los chinos no, el principal competidor es el iPhone. Y el iPad y los cacharros. O sea, eso es real, ¿eh? Todos los críos en la cafetería. Claro, entonces, bueno, pues ya diles a estos que vayan a... Pero a ver, que esto puede pasar 20 años, que esto es apocalipsis, ¿no? Pero la evolución claramente va por ahí. Perdona, ¿había otra pregunta? Sí. Yo creo que las ventas más éxito, y antes lo has dicho, son temas de seguros, comprar un billete de avión. Eso, entras en internet, lo compras y no tienes ningún problema. Todo lo contrario, por ejemplo, pasa con los coches. Yo creo que la gente entra en internet, se informa bien de los coches y luego va a un concesionario a comprarlo y sabe más que el vendedor. Sí. Pero en el caso del textil yo creo que tenemos un hándicap que es el tocar la tela, el verla. Ahora sí hay éxito, yo creo que es precisamente por las tiendas que hay, bien caso Zara, que la gente va, se la prueba y luego la compra. Pero si eso desaparece, es que no, la gente compraría el textil. Tu nombre, perdona, tu nombre, perdón, ¿qué es? Soy Fernando. Fran, no, pues Fernando, somos tocayos, mira. No, que a ver, yo creo que en vuestro sector esto de que va a desaparecer el offline es mentira. No creo que desaparezca nunca. Ahora, que habrá una migración poco a poco al online, pues probablemente. Y que, de hecho, la política de las grandes marcas es tener las dos cosas. De mantener una estrategia multicanal. Porque al final el usuario decide. Yo quiero ir a la tienda y me lo quiero probar, pues el usuario de una determinada edad lo va a hacer, entre otras cosas, porque jamás va a comprar online. Es que hay gente determinada que nunca va a comprar online ya. O sea, ese público lo tengo ya retenido. Ahora, de ahí para abajo, lo normal es que poco a poco, en la medida en la que vemos que la parte online tiene sus ventajas, pues poco a poco pues vayan comprando ahí. Lo normal es que en vuestro sector coexistan los dos mundos. Cosa que no te diría en el sector de viajes. Claro, por eso, sí estoy de acuerdo. Pero por eso dimensionar adecuadamente qué necesito y cuál es la realidad de lo que yo voy a pretender sacar de internet. Pues a lo mejor muy bajo, eso es lo que hemos comentado antes. Si mi hipótesis es sacarle un 15% en 20 años, pues, o digamos que en 10 años lo que se venda en lugar de un 3 ahora sea un 15, pues tengo que ver todos estos números en función de eso. También te digo que las marcas ya se han quitado la careta de desconfianza hace 3 o 4 años. Todas las marcas están ya en esta guerra, todas. Sí. Todas. Porque la gente ya lo conoce. Sí. En relación a tu comentario, creo que al revés, que el comercio online y el textil tiene más sentido en la medida que el proceso es de concentración. Es decir, una pequeña empresa no tiene casi capacidad para tener una serie de establecimientos a pie de calle. Claro. Como consumidor, yo tengo a pie de calle muchísima menos oferta de la que puedo tener siempre en internet. Entonces, cuando alguien quiere algo diferente,
es más probable que vaya a internet y lo busque en internet y lo encuentre que en las ciudades, que a pie de calle, porque al final tú vas a las ciudades y vamos cada vez más, son 4, 5, 6, 7 enseñas grandes que están pues, concentrando todo el sector. Por otra parte, sí que es cierto que es un sector donde si tú no cuidas la calidad del producto que vendes por internet, no vuelves a hacer una venta. Claro, es mucho más exigente. Claro. Yo veo un producto barato en la tienda, de una calidad mala, pero yo como consumidor decido si lo compro o no lo compro. Pero en internet no. Pero sobre todo por eso insisto en la inversión, porque es que la inversión va en esa línea, es decir, a garantizar una situación de excelencia. Claro. Y la excelencia no se regala ni es gratis. Para que funcione yo creo que tiene que tener dos cosas. La calidad del producto tiene que ser una calidad buena, superior a lo mejor a lo que... Claro, diferencial. Exactamente. Y que tengas un buen sistema de devolución. Sí. O sea, que garantices un buen sistema de devolución. Si no, no volverías a vender otra vez. Pero fijaros que en muchas empresas del sector la parte de devolución gratuita durante 3 meses es lo primero que aparece en la página principal. Porque es el principal factor que a mí como comprador reticente del textil pues puedo pensar lo primero que me puede echar para atrás. El dar facilidades en la devolución. Pero eso es una estrategia comercial. O sea, lo que tengo que hacer es calcular qué costes voy a poder tener asociados a esta política de devoluciones. ¿Cuál va a ser la tasa de devoluciones que va a tener? Claro, y sobre todo, y vuelvo a lo de antes, ¿y qué está haciendo mi competencia? Porque es que si mi competencia está dando un año para devolver, pues si doy un mes, pues estoy en desventaja. Por eso digo que es que la parte inicial es la básica. Y el análisis incluye eso, hacer un cuadro de qué funcionalidad está dando mi competencia que debería dar yo como mínimo. Porque si no, ¿por qué me tienen que comprar a mí? Si no soy mejor ni en precio, ni en servicio, ni en política de evoluciones, ni en calidad, ni en diseño, pues no hago nada. Sirve para, digamos, abortar cualquier tipo de iniciativa o reorientarla a marketing de tienda física, no lo sé, pero ya no vendo online, porque no tiene sentido. Por eso es tan importante la parte inicial. Bien, entonces, ¿alguna pregunta más? Sí, ¿tenéis algún turno rápido de preguntas en los centros, por favor? Damos la base de, como emprendedor, ¿cómo se podría con coste cero introducir un producto a través de las redes sociales? A ver, coste cero, puedes hacerlo en la medida en la que tú le dediques tiempo. Si no te impuntes coste a ti. O sea, tú montar un perfil, una página en Facebook, pues hay plantillas para hacerlo con diseños N, es decir, lo puedes hacer a coste cero tecnológicamente hablando, pero es el coste que tú tengas de imputación de tus horas. Porque si quieres basar toda tu estrategia de marketing en redes sociales, te aseguro que eso son muchas horas. Entonces, el tema de que las redes sociales es gratuito, pues hombre, según se mire, la tecnología asociada a redes sociales sí, o es muy barata, pero las horas de la persona o personas que están encargadas no. Y lo puedes hacer tú como emprendedor, sí. Por eso digo, si es que como emprendedor te conviertes en un hombre orquesta y puedes hacer muchas cosas, pero son tus horas. Eres más eficiente con una navaja suiza. Bueno, ya. Sí. Pero ¿puede darme una indicación de por dónde puede ir después ese trabajo? O sea, la captación, digamos, la aceptación de ese producto. ¿Tiene algo de...? Pero tendría que conocer tu producto, claro. Aquí la cuestión, vuelvo a lo de antes. Habría que ver si tu producto realmente es diferencial. Yo creo que la respuesta que te tienes es que no conozco tu producto, con lo cual pues no te puedo contestar. Pero la pregunta es si tu producto realmente tiene un valor diferencial con respecto a lo que hay en el mercado. Y eso es una labor que puedes hacer tú y que debes hacer tú porque eres el que conoce el producto. Más aquí no te va a ayudar nadie. Tú eres el que sabe, si eres un experto, además en vuestro caso, pues que venís de un sector determinado, conocéis el sector mejor que nadie. Es que nadie de fuera os va a decir si este producto se vende o no se vende. Esta información la tenéis vosotros. Fijaros que lo que hemos visto hasta ahora hay mucho de análisis propio vuestro. Si es que las herramientas las tenéis online, podéis ver qué está haciendo la competencia. ¿Él? ¿Eso qué ha sido? Una queja. ¿Hola? No sé si te he respondido. No sé de qué centro estamos. Sí, perfectamente, gracias. De todos modos, como te voy a dejar mis datos, oye, cualquier duda, si yo encantado de hablar contigo de tu caso concreto, etcétera, ¿vale? Porque tenemos muchos casos también de emprendedores que obviamente os he dado varios y que ¿por qué no van a tener éxito? Pues sí, y con muy poco coste, pues claro que sí. Pero de lo que os he mostrado antes son, digamos, situaciones medias de empresas que... Mi pregunta viene dada
por el amiguete tuyo pues... que se gastó una pasta con Google y yo no quería gastarme esa pasta antes de saber si efectivamente, digamos, con una red social se puede abarcar a mucha gente, mi producto puede denunciar. Mira, ¿tu nombre, perdona? Alfonso. Si te parece, lo de la pasta en Google lo vamos a dejar para un rato. Y vemos un poco qué pasta necesitas gastarte en Google. Si te parece, retomamos el tema de la pasta en Google. Porque es que me das pie a un comentario que haremos luego. ¿Te parece? Y vemos, pues precisamente, si Google es rentable o no. Porque lo que te aseguro que mi amigo invirtió en Google es porque Google, a los 15 días de hacer la primera campaña, sabía que era rentable. Si Google es rentable, tú te gastas infinito en Google. Porque cada euro que inviertes, recibes más de lo que has invertido. Y eso, la ventaja que tiene el marketing online es que lo puedes hacer con un prueba-error en 2, 3, 4 semanas. Y te has gastado 500 euros, 1000 euros. La conciencia que tienes tú de tu propio producto y otra que la apreciación o... Correcto, exacto. Claro, porque meterse directamente a una página, a pagar, sin tener un contraste. Sí. Pues mira, la diferencia con el marketing tradicional es que el marketing tradicional te gastarías un dineral para hacer esta prueba, llegando a una prueba muy básica en Google te has gastado 500 o 1000 euros. Y ya tienes más o menos idea de cómo está funcionando tu producto. A partir de ahí, pues vas evolucionándolo. Lo estoy simplificando mucho, ¿eh? Yo es que no soy nada partidario, perdonad, en pensar que estos son negocios que cuestan, que con dos duros salen las cosas, porque esa es la excepción de la regla. La regla habitual es que hay que tener una inversión sostenida. No digo que no sea tu caso, que los hay, pero normalmente es lo excepcional. Oye, me dices, mira, tengo un producto único en el mercado, pues puede ser, o sea, al final es una cuestión, pero incluso teniendo un producto con el mercado, tienes que hacerle llegar al mercado que tienes un producto único. Y esa comunicación es la que realmente te cuesta. ¿Que la puedes hacer a través de redes sociales? Pues sí, pero es que las redes sociales, si tú empiezas de cero, empiezas de cero. Que no tienes 2 millones de usuarios, ni 2 millones de fans. Tienes que crearlos. Y esa labor, échale... Es que claro, es muy fácil hacer me gusta en Apple, que no tiene clientes, que tiene correligionarios. Claro. Que el mejor vendedor de Apple es su cliente. Pero es que la empresa, la pyme, de hecho el gran reto de las redes sociales para la pyme es ese. ¿Para qué me sirve a mí que no me conoce nadie y que pues es un gran reto? O sea, no os penséis que es fácil. ¿Que te va a ser más económicamente sencillo porque lo puedes hacer tú con tus conocimientos, etcétera? Sí, pero que son horas tuyas que hay que valorar también. ¿Vale? Bueno, lo retomamos un poco más adelante en la parte de marketing. Bueno, vamos con la parte tecnológica. Fijaros que al final es hacer pues una lista de tareas que tengo que tener en cuenta para montar la tienda como tal, la plataforma. Pues tener un dominio, luego entraremos en la parte legal del dominio. Cualquiera de los ARSIs de turno, los proveedores de servicios de Internet, tienen pues la potencialidad de registrarte un dominio siempre y cuando esté libre, pues por entornos de 10-15 dólares al año. Es bastante sencillo. Luego tienes que mantener la tienda, es decir, tienes que tener lo que sea el servicio de almacenamiento, igual que tienes una web y tienes que tener un proveedor que se encargue de que no se caiga, de que haya copias de seguridad, de la propia seguridad de la plataforma. Es verdad que eso se ha abaratado mucho y que hay proveedores muy baratos que en entornos de 50, no sé, pues a lo mejor de 300, 400 euros al año, te dan un paquete para la pyme absolutamente completo en ese entorno. Es relativamente sencillo el alojamiento de la tienda como tal. Pero claro, luego me diréis, ya, pero es que mi producto es un producto de diseño. Pues claro, si es un producto de diseño, tienes que tener una web que responda a ese producto, ya no me vale cualquier cosa. Me tengo que gastar los dineros en un buen diseñador. Si mi producto es más o menos estándar, pues... Pero hombre, en vuestro sector, típicamente, uno de los principales gastos es ese. Porque es que estás vendiendo precisamente eso, estás vendiendo algo que te entra por los ojos. ¿Por qué tienes que entrar a comprar un determinado zapato? Pues porque mira qué pinta tiene la página. No es lo mismo que tu producto cueste 20 euros que cueste 300. Claro, ahí el impacto de marca que tienes que hacer pues es bastante mayor. Lo digo un poco para que tengáis todas las variables, ¿no? Y luego pues todo lo demás, lo habitual de cualquier tipo de tienda online, ¿no? Pues tener una página principal, un catálogo, al final que el catálogo sea accesible
por todos los usuarios, es decir, que yo le dé facilidades a que el usuario que llega a mi tienda encuentre lo que busca. Fijaros que aquí hay normalmente dos teorías, ¿no? Bueno, o dos sistemas. Poner unos menús con unas secciones y subsecciones, un menú de navegación. Yo tengo pues vestidos, bolsos y zapatos. Bueno, pues que vaya directamente y en cada uno de ellos tenga las categorías. Es decir, ir menú a menú y pues yo busco zapatos de fiesta de piel. Bueno, pues voy directamente a esa sección. Adicionalmente a esto, tener un buscador de palabras clave. De que si yo busco determinada palabra clave lo pueda encontrar directamente a través del buscador. Son las dos opciones habituales en tiendas online de todos los sectores, pero de vuestro en particular. Carritos, sistemas de promoción, es decir, el carrito de la compra lo veremos más adelante. La parte de sistemas de promoción, ¿cómo hago para que determinadas cuestiones de, por ejemplo, de descuentos, te regalo la compra, te regalo los portes si me haces una compra por encima de determinada cantidad, que eso esté ya, digamos, implementado de partida en la plataforma? La mayoría de las plataformas profesionalizadas tienen virguerías. O sea, es que esto está más que resuelto, ¿vale? Al final es una cuestión vuestra de pensar, pues, oye, qué tipo de promociones tenéis que hacer, con qué tipo de descuentos, si lo voy a hacer una vez al mes o una vez si está asociado a las campañas de rebajas que tengáis. Eso es lo mismo, es mucho trabajo vuestro. ¿Tecnológicamente lo tenéis resuelto? Totalmente. Totalmente. O sea, lo bueno de las plataformas actuales es que son completísimas. Ahora, por muy completas que sean, requiere tiempo vuestro de subir las fotos, poner el contenido, mantenerlo, el contenido que sea atractivo. Bien, pues eso al final son horas de alguien. Fijaros que no son horas de un desarrollador que te maneja el código, sino de alguien que genera contenidos y que tiene que hacer unos contenidos atractivos para los usuarios. Que subir las fotos, etcétera. Bueno, pues eso es labor de, a lo mejor, no de un personal técnico, entendido por técnico, un desarrollador o un diseñador, sino de alguien que genera contenidos dentro de la página, ¿vale? Es otro perfil habitual, ¿no? Luego, flujo de compra, bueno, veremos un poco también más adelante. Y luego, pues todo lo demás que iremos viendo: la logística, medios de pago, el servicio al cliente, gestión de incidencias, ¿vale? Bien, ¿qué opciones tenemos? Pues básicamente 4. Si cuando yo me planteo vender a través de Internet, pues tengo varias opciones. La más habitual en vuestro caso, ¿cuál va a ser? Pues una plataforma de software como servicio, que es lo que comentabas tú de Arsis, ¿vale? Para pyme, micropyme, que ya me lo da todo paquetizado, en tanto en cuanto a mí me valga lo que me ofrecen, pues perfecto. ¿Que me vale un coche de alquiler que no necesito en Fórmula 1? Perfecto, me voy a gastar muy poco. O la opción de, no, yo necesito algo más adecuado. ¿Por qué? Porque tengo que integrarlo con mi ERP, necesito un sistema automático de stocks, necesito que ir a algo un poquito más complicado, ¿vale? Ahí tenemos, dentro de esta opción de ya me hago un desarrollo a medida, es decir, ya tengo que coger a un mecánico que me tunee el coche y que me lo haga para lo que yo quiera, pues yo tengo dos opciones. O me cojo una licencia de software, de los software propietarios, yo llamo software propietario a todo lo que son módulos de sistemas de información tipo pues Contaplus, Nomina Plus, ERPs tipo pues Sage, Navision, SAP, etcétera. Es decir, que tienen sus propios módulos de e-commerce, normalmente muy caros. O bien el desarrollo de lo que hasta ahora se ha convertido en el estándar de desarrollo de proyectos a medida en comercio electrónico, que son los software de código abierto. Es software que para lo que necesitas es un equipo que te haga ese desarrollo a medida, que te coja este código y lo adapte a lo que tú quieras, que te haga ese tuneo de coche, que no te vale ya lo que viene paquetizado, sino que necesito algo ad hoc, algo específico para mí. Y ese es el entorno que os decía, más o menos entre 3, 10.000 euros aproximadamente de una empresa o un freelance, porque podría ser, aunque cuidado con los freelance, porque dependes al final mucho de ellos. Y tal, ¿sí? ¿Preguntas? Nada, simplemente quería comentar que precisamente ayer aquí en el Centro Demostrador presentamos un catálogo de proveedores de servicios TIC de gallegos y viene muy al cuento lo que estás comentando tú, porque precisamente en el catálogo, que bueno, tenemos una edición impresa, pero lo podéis consultar en la web del Centro Demostrador TIC, accedéis a lo que se llama mapatic.gar y ahí podéis buscar además proveedores de tecnología especialistas en soluciones en comercio electrónico precisamente para el textil. Y en el catálogo, luego si queréis le echáis un vistazo, vais a ver una relación de empresas expertas en comercio electrónico y probablemente muchos de los servicios que de hecho en la presentación anterior os los van a ofrecer. Evidentemente pues es un proveedor y como tal pues cobrará una serie de servicios. Pero correcto. En el catálogo podéis ver cómo
puede variar el coste de una plataforma, que puede ir desde los 3.000 euros hasta los 30.000, ¿vale? Y además en este catálogo incluso podréis ver ejemplos de empresas reales. En este caso intentamos que para este catálogo en particular, que puede ser el textil, que está contratando a esos proveedores para hacer su plataforma de comercio electrónico o rabar en general, pero normalmente siempre no solo incluye la plataforma de comercio electrónico, sino muchos de los servicios que os comentaba anteriormente Fernando. Luego os invito a que le echéis un vistazo, sobre todo para aquellos que pues, os veáis en la situación que comentaba Fernando, de que efectivamente necesitáis hacer un desarrollo a medida porque vuestro producto, vuestra empresa así lo requiere. Y además, repito, son proveedores gallegos y además con un recorrido importante y con importantes empresas de textil como clientes. De hecho, fijaros, lo que estoy viendo aquí, Magento, que es una de las plataformas recomendadas que veremos ahora, pues estoy viendo varios, esos rango de precios de 10.000 a 30.000, menos de 3.000, de 10.000 a 30.000, 3.000, 10.000, 30.000, 50.000, 3.000, 10.000, PrestaShop, que es otra de las empresas de código abierto. Pues fijaros, aquí tenéis más o menos eso. Luego, soluciones de tienda virtual del tipo eso de menos de 3.000, porque eso es de pagar a tanto al mes. O sea, es básicamente esto, 3.000, 10.000, menos de 3.000, un poco en este entorno. ¿Vale? Tenéis varias de menos de 3.000 en esto, pero la mayoría pues en ese entorno, aproximadamente 3.000, 10.000, menos de 3.000. O sea, tenéis, pues eso, es ver en cada caso concreto que necesitáis y como veis opciones en el mercado un montón, ya no solo especializadas en el sector textil, sino como veremos, bueno, hay otras internacionales y nacionales, por ejemplo a la propia Arsis, etcétera, de hecho que está incluida en mi lista, que os pueden dar este servicio. Pues a unos os valdrá, a otros no, pero vamos, incluso en el caso más complicado estamos hablando de unos entornos razonables, ¿no? De hecho, parte, por ejemplo, del programa de Red.es del año pasado, había la línea del primer programa el año pasado, se seleccionaron 100 empresas de diversos sectores, entre los cuales estaba el textil. Había una línea de asesoramiento de 30.000 euros y otra de implantación de 10.000. ¿Vale? Y la de este año, pero es la que se va a volver a sacar este año. Vale. Y este año va a haber, me parece que son 20.000. Ya, en 1 o 2 meses. Está un poco, pero en esta línea, para que, bueno, más o menos... ¿Para qué empresa estaría destinado? ¿Para alguien que quiere crearlo? No necesariamente, ¿eh? El año pasado era precisamente se enfocó para que hubiera el que empieza, el que está ya vendiendo y de hecho había 3 niveles. Tú te presentabas a 3 niveles, el que empieza de cero, el que ya está, pero hace sus pinitos sin más, y el ya lo avanzado. Y hay, obviamente, fijaros, la casuística que estamos viendo aquí, ¿no? Ahí, pues no os digo ya, para empresas que llevan ya 5 años, pero que quieren, pues, no sé, determinadas cuestiones del mantenimiento de la plataforma, que si están subvencionados, pues que bien. Porque es que esto no se acaba aquí, claro, esto cada año hay que ver. Y necesitaréis, cuando no necesito una cosa, necesito de la otra, ¿no? Sí, sí. Por asistir a estas sesiones tenéis acceso a sesión de asesoramiento gratuito. Todos ustedes aquí, a la entrada ya tenéis si queréis asesoramiento técnico, sí o no. En el caso de las aulas, agradecería que me comentaseis aquellas que no recibisteis la documentación, porque para que los usuarios que están en las aulas puedan solicitar esos asesoramientos, necesitan cubrir esos formularios. Por hay temas de cesión de datos y esas cosas, necesitamos la firma. Entonces, no sé si es ahora posible que me confirmen cuáles de ellos no tienen esa documentación para buscar la forma de llegar, sobre todo porque es una pena que si en esas aulas hay asistentes que quieren ese asesoramiento... De proveedores de código abierto, es decir, de tener una plataforma que ya está pensada para el e-commerce, que ya tiene cientos de miles de distribuciones y de implantaciones en todo el mundo y que han pensado desde esa óptica. Tienen las funcionalidades que para un 90% de los casos de lo que tú puedas pensar ya lo tienen previamente pensados. Y si necesito algo muy especial para, digamos, pues empresas que quieran determinados procesos específicos, necesitas una empresa que te lo desarrolle a medida, que te haga ese tuneo y que te instale los alerones de no sé qué o los faros de xenón, ¿vale? Un poco por simplificar. Y es ese entorno de empresas que precisamente os iba a poner el ejemplo de Magento y PrestaShop, no porque lo diga yo, sino porque otra herramienta que os recomiendo muchísimo de Google para comparar tendencias es Google Trends, que al final te permite
saber cuál es el volumen de búsquedas que determinada palabra tiene en Internet. Pues sirve precisamente para saber, bueno, pues la popularidad de una palabra, a mí el ejemplo que más me gustaba fue cuando Google felicitó en la primera elección de Obama, públicamente a Obama un mes antes de las elecciones, porque los primeros que sabían qué es lo que se estaba buscando más cuando Obama versus el candidato republicano McCain, sabían que era Obama. Es como todo lo de Google, gratuito y que sirve mucho para comparar, precisamente para comparar la popularidad de un concepto. El eterno debate de Messi versus Cristiano Ronaldo, ¿no? Este tipo de cosas, quién es más popular, o por ejemplo en este caso, cuando estoy seleccionando empresas de comercio electrónico, bueno, ¿qué es lo que se busca más? Por ejemplo, Magento versus PrestaShop, ¿no? Que en este caso, como si os veis en el catálogo, pues son las herramientas que más se buscan. Podéis además utilizar en Google Trends herramientas para datos de España y datos mundiales. Fijaros que además difieren los resultados para España. En España está adquiriendo mucha más popularidad PrestaShop, entre otras cosas porque son franceses, están teniendo una presencia muy fuerte en España, pero si vamos a datos mundiales, Magento es en principio pues una empresa que tiene más seguimiento. Son bastante similares. Esto es un poco en realidad ahora mismo el Madrid y el Barça de las plataformas de e-commerce, ya con diversos matices, y más o menos en ese entorno de plataformas absolutamente potentes, y que bueno, os permiten realmente para procesos un poco más complicados de lo normal hacer un auténtico coche a medida, si lo necesitáis. ¿Que no lo necesitáis? Nos vamos a una solución de código abierto y nos quitamos de historias, ¿no? Aquí os había puesto también una solución que en principio es muy poco accesible en España, que son servidores externalizados, es decir, que haya una empresa que se encargue de todo. Hay empresas, por ejemplo, italianas, belgas, americanas, que llegan a una empresa, en principio empresa muy grande, y le dicen, no te preocupes, yo soy tu director de e-commerce, a todos los niveles, te hago la tecnología, te gestiono los pedidos, la administración, la marketing, te lo hago todo. ¿A cambio de qué? De un fee mensual o de un porcentaje sobre las ventas. ¿Vale? Es un mercado que en España está muy inexplorado porque hay mucha pyme. Es verdad que podéis llegar a un acuerdo similar con los proveedores que tengáis. Es decir, es una buena recomendación que todos estos señores que aparecen en la guía, pues les preguntéis. Ya, por ejemplo, después de este curso tenéis guía para darles, orientarles en las preguntas que les tenéis que hacer, ¿no? Pero si se quedan solo la parte tecnológica o dan servicios adicionales, en la medida que, bueno, lo podéis considerar como elijo a un proveedor que me lo haga todo, o elijo al tecnológico, al de marketing, al de atención al cliente, etcétera, etcétera, ¿vale? Al logístico, etc. Es muy difícil que una empresa lo cubra todo. Por ejemplo, la parte logística típicamente o la hacen expertos, pero bueno, al final es tener un contacto único que me resuelva todo o tener 4, ¿vale? Pues depende de cada caso. Si la empresa tiene a alguien que se encargue, pues perfecto, pero si no, pues ayuda mucho tener un proveedor único, ¿vale? Lo mismo, no hay soluciones únicas, ver cada caso, pero que veáis las opciones. Y desde luego, el elemento crítico es la integración con el sistema de gestión interno. Por ejemplo, el ejemplo que poníamos antes, ¿necesito realmente una integración con mi stock o puedo tenerlo a través de un stock separado? Pues si necesito, como en vuestro caso, una integración, pues ya me tengo que gastar un poquito más. Si lo puedo tener a través de un sistema de stock separado, pues lo mantengo a través de hojas Excel subidas a una plataforma y lo tengo en un almacén externo sin conexión con, digamos, con mi plataforma interna. Va a depender mucho de la estrategia que sigáis con respecto a la logística. Es decir, si comparto la logística con mi canal offline o si tengo que crear una logística nueva. Lo mismo de antes, escenario diferente si sois ya empresas que vendéis o si sois emprendedores. Si sois emprendedores tendréis que decir dónde demonios almaceno mi stock. Pues lo almaceno en el almacén de la franquicia de MRV de Santiago. Bien, pues lo único que necesito es una plataforma desde la cual gestionar los stocks y una plataforma que me diga cuando baje de determinado nivel, ¿vale? Pues por ejemplo ya sé que tengo que reponer esa mercancía determinada, ¿vale? Y ahí puedes hacer todo tipo de sistemas de alertas, ¿vale? Pues a partir de 5, cuando haya 4, pues ya sé que tengo que hacer un pedido nuevo, etcétera. Eso ya es un poco la integración con los proveedores que tengáis, ¿vale? Esto es una faceta muy laboriosa, por cierto, y muy crítica, porque al final la información que le dé al cliente tiene que ser veraz. Ojo con esto, porque claro, yo pongo una foto que está disponible y luego resulta que no lo está. Pues los errores se suelen pagar muy caros. Esa es una de las facetas que hay que pulir muy bien. Es decir, el stock que yo diga que está en la web tiene que estar. Y tiene que estar disponible en los plazos que yo le he dicho al usuario que voy a servir.
Si yo le digo que voy a servir en 24 horas, en 48, en 72, intentad que eso sea real. Y eso va a depender mucho del control de stocks que tengáis. ¿Vale? Esto lo veremos esta tarde con la parte logística. Si tengo mi propio almacén, esto es más controlable. Si dependo de un almacén externo tipo de que mi proveedor me sirva, ¿vale? Pues ahí pierdo un poco el control. Veréis que todas las opciones tienen pros y contras. Es verdad que si tengo mi propio almacén, lo que necesito es un sistema que me permita precisamente alertarme de que el stock ha ido ha hecho un pedido, con lo cual alguien me ha hecho un pedido en la tienda y el nivel de stock ha bajado por debajo de determinado umbral. Pues a partir de ahí ya sé lo que tengo que hacer. Se puede automatizar fácilmente, pero ahí pues, es una de las labores diarias de todo este proceso, como veis, del hombre orquesta, que se tiene que encargar, entre otras cosas, vale, sí, ahora tengo que hablar con el proveedor y que me mande no sé cuántos pedidos más porque estoy debajo del umbral que me había marcado. Sí. Sí, yo quería preguntar qué tal funcionan los productos de SAGE o los Factura Plus. Pues mira, hablando de... sí, es que buena pregunta. De hecho, claro, muchos de vosotros tendréis, SAGE al final es el gran proveedor de sistemas de información para pymes. Entonces están desde hace ya año y pico con un producto suyo de e-commerce. Bueno, hace más tiempo, pero están cada vez... Sí, pero ya han creado un departamento especializado. Antes era un productito, ahora ya empiezan a crear una estructura que pues irán mejorando porque saben que por aquí van los tiros. Hombre, a mí, que ya la conozco de hace años, me parece infinitamente peor de lo que hay en el mercado. Lo cual no quiere decir que a ti te valga. Ojo, ¿eh? Claro, yo os estoy hablando desde que a ti te vale el método de SAGE, perfecto. ¿Vale? Pero desde luego es más caro que otras opciones, etcétera. Y me dicen, no, pues yo con SAGE tengo un acuerdo privilegiado y le saco... O sea, si lo comparamos desde una perspectiva de producto, es claramente inferior. Pero es... lo cual no quiere decir que para ti te valga. O sea, yo estoy hablando de lo, digamos, del Rolls Royce de lo que hay. Rolls Royce para pyme, ojo. No, porque luego a todo esto hay empresas de IBM, de Oracle y demás que la licencia sigue costando 800.000 euros. No, pero bueno, obviamente en torno a pyme esta es la opción claramente que ahora mismo está compitiendo por ser los mejores. Y ya os digo, o sea, Magento, PrestaShop, mi recomendación, ¿eh? Luego, pues os digo que... Y las opciones de código de software como servicio, de pago por uso mensual, que es verdad que para entornos de pyme pueden valer. Y que claramente van a mejor, ¿eh? O sea, cada versión es mejor que la anterior. Todo hay que decirlo. O sea, que es una tendencia a futuro interesante para pyme. Por eso mismo, ¿no? Bien, lo que vemos, un poco el resumen. Ventajas de Magento, PrestaShop. Bueno, que ya han cubierto todas las necesidades, porque al tener cientos de miles de clientes en todo el mundo ya han pensado en esto. Ya no hay que reinventar la rueda. El problema que yo tengo de mis stocks ya lo ha pensado alguien. O sea, te ayudan a ahorrarte mucho proceso a medida. Porque fijaros que una de las opciones que he dejado fuera, es el... Bueno, está aquí. El desarrollo a medida, ¿no? Pues podéis decir, oye, mira, yo soy una empresa tecnológica, me lo hago a medida. Bueno, pues es una opción. El problema del desarrollo a medida es que es como si el coche te lo hicieras tú, de cero. Te coges y te construyes el coche. Con lo cual dependes mucho del que ha construido el coche. Esto es muy típico de empresas más grandes que tienen su propio departamento de desarrollo. En el mundo PYME es algo muy inhabitual y muy peligroso por una razón. Si tú mañana tienes un problema con tu informático que te lo ha desarrollado, tu negocio está en sus manos. Pero totalmente. Y es un problema. Por eso, entonces, la ventaja de ir a un modelo de software como servicio o incluso de tirar de Magento y PrestaShop es que del catálogo que tenéis ahí, si no me sirve una empresa, me sirve otra. Me cambio de empresa con relativa facilidad. Como hago un desarrollo a medida, a ver, que luego sois emprendedores y uno de los emprendedores es desarrollador y lo quiere hacer, pues perfecto. Pero bueno, en principio, si sois una empresa que quiere contratar a un equipo tecnológico, que como veremos es absolutamente fundamental, pues tened en cuenta estas consideraciones, ¿no? Ventaja, bueno, pues que los Magento y PrestaShop de turno ya tienen todo esto y sobre todo están muy orientados a que el mantenimiento diario, una vez que te han hecho el coche a medida, lo puedes conducir tú. Y para conducir, como sabéis, no necesito las mismas cualificaciones que para ser mecánico. Te necesito un buen mecánico, pero al final conduzco y mañana las campañas de promoción las hago yo, los descuentos los hago yo, la subida de nuevas fotos las hago yo, el cambio de productos lo hago yo. Luego, yo es cualquier persona que sepa manejar un ordenador. Es
decir, no necesito de conocimientos técnicos, ni de programar, ni de picar código, ni nada por el estilo. Esa es una de las grandes ventajas. Está enfocado a eso. Y las soluciones de software como servicio también. Está pues, orientada a que ya está todo hecho, lo único que tengo que hacer es cambiar contenido, generar contenido. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos? ¿Alguna duda con respecto a esto? Una pregunta. Sí. Para que te oigan los compañeros. Yo estoy montando una tienda PrestaShop y me estuve formando, pero yo no encontré información al respecto. Quería saber si tú sabes si PrestaShop tiene implementación con RPs. A ver, sí, pero te la tiene que hacer alguien. Él te va a dar un módulo, decir, yo tengo un módulo para integrar, por ejemplo, ¿con qué ERP? ¿Estás pensando en alguno en concreto? No. Claro. Bueno, buena pregunta. Si tu ERP es algo a medida, ahí necesitas horas hombre de un desarrollador que te coja PrestaShop y te lo integre con tu sistema de gestión de stocks, por ejemplo. Perdona, en este caso sí es a medida el ERP. Sí. Pero... El ERP, no la plataforma de e-commerce. No, el e-commerce ¿PrestaShop? Es PrestaShop. Claro. El ERP es... bueno, está hecha a medida. A medida. No sé qué tipo de ERP es, pero... Si está hecho a medida, evidentemente PrestaShop no va a tener un módulo para algo que está hecho a medida. Habría que implementarlo. Claro, habría que integrarlo. Es decir, con el módulo que tiene, desarrollarlo... Que el módulo de comercio electrónico se hable con tu ERP. Y eso son N horas hombre de un desarrollador, de un integrador, que son empresas especializadas precisamente en que se entienda, porque al final el problema de la integración ¿cuál es? Que tú hablas francés y yo inglés. Pues que hablemos el mismo idioma. Y al final un desarrollador se encarga de, y por alusiones, Kike era, ¿verdad? Sí. Pues puede, o sea, al final el valor añadido de esta empresa es que tus sistemas estén conectados y sincronizados. Precisamente para eso, para que cuando alguien te haga una compra en PrestaShop, tu sistema esté avisado de que esa compra se ha hecho. Con lo cual tiene que descontar el stock. Y que haya pues la misma, la información esté perfectamente actualizada. Si queréis comentar algo, Kike, para... No, yo es un poco decir lo que acabas de decir. Nosotros las tiendas online, por ejemplo, las hacemos en Magento, PrestaShop, fundamentalmente, hacemos algunas a medida, pues por exigencias del cliente, aconsejamos estas dos plataformas porque comprenden un poco todo el abanico de negocios que hay ahora en la actualidad para pyme, micropyme y autónomo. Entonces, pues todas las complejidades que va teniendo cada negocio, pues de alguna manera ya están resueltas en estas plataformas. Correcto. Y después cuando hay herramientas, RPs o CRMs que quieren implementarse dentro de estas tiendas online, ahí lo que hacemos es pues, cuidar mucho. Como esa herramienta a veces la desarrollamos, muchas veces lo que hacemos es simplemente el integrarla. Eso es, como dices tú, claro. De desarrollo se puede hacer todo. En una plataforma, en un website, si te organizas lo puedes hacer todo. Sí. Otra cosa es que realmente sea adecuado. Entonces, con estas dos plataformas lo bueno es que puedes adaptar la herramienta a tu estilo de trabajo y no crear un estilo de trabajo propio hacia la herramienta, ¿no? Y luego tiene la ventaja de que tiene, por ejemplo, un concepto de algo que han desarrollado muy bien los dos. Imagínate, al final son herramientas pues francesas y americanas. Entonces, yo mañana quiero hacer una integración con un banco español. Pues alguien ya ha pensado, preparado un modulito específico para integrar con el procesamiento de pagos con ServiceRed, por ejemplo. Ya ha pensado, entonces está a la venta ese módulo. Y ese módulo a lo mejor son 40, 50, 100 dólares. Entonces te ha ahorrado gran parte del trabajo. Es venta, digamos, de módulos específicos. Hay miles de módulos específicos para determinadas tareas. ¿Vale? Y eso es la parte buena, que tienen un núcleo muy potente, pero luego tienen un ecosistema por encima de modulitos que permiten hacerte ese coche a medida de la manera más completa posible. Por eso al final se han impuesto. Fijaros que ni siquiera es opinión mía, es opinión de Internet. Aquí entramos en Internet hablado y hemos comparado las 4. De hecho, la original era un sistema que se llama Oscommerce, que se ha quedado obsoleto porque Magento y PrestaShop pues les han adelantado claramente, ¿no? Para los nostálgicos, pues esto empezó con Oscommerce hace 10 años, ¿no? Pero bueno, pues el mercado dice, y lo bueno de Trends es que precisamente, como su nombre indica, lo que hace es marcar las tendencias del mercado, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una serie de herramientas, ¿vale? Que para que podáis dejarlas. Por cierto, esto es una errata, Magento Go, Go sobra. Fijaros que tanto Magento como PrestaShop tienen sus propias opciones de
paquetes de software como servicio. El mismo modelo, 40 o 50 dólares al mes. ¿Que te vale? Perfecto. ¿Que no te vale? Pues ya tengo que ir a un desarrollo sobre estas plataformas, pero a medida. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Se entiende más o menos? Esto es un poquito complejo para los no técnicos porque es verdad que hay 4 o 5 cuestiones clave, pero esto os permite al menos que podáis evaluar cuáles son vuestras necesidades concretas. ¿Vale? Y mirad quién aparece aquí. Bueno, pues por supuesto los innombrables, ¿no? Aparece Amazon diciendo, mira, para allá, para finales de este año o probablemente antes, que tú quieres construir una plataforma, no te preocupes que yo ya he pensado que para eso soy Amazon. Con lo cual lo utiliza Amazon Web Store, que es una versión de software como servicio, igual que Arsis, por entendernos, pero con una serie de valores añadidos. Y es, oye, además de subir tu catálogo para vender en tu tienda de ropa.com, ¿vale? Pero en este caso Amazon es tu proveedor tecnológico, además que en un solo clic el catálogo que has subido a tu tienda aparezca en todos los Amazon del mundo. Entonces, ojo, porque ya estamos hablando de por el mismo precio me monto la tienda en la calle no sé dónde y a la vez el corner del Corte Inglés, pero un Corte Inglés mundial. Entonces, evidentemente va a dar mucho que hablar, porque te internacionaliza en 2 clics. ¿Vale? Y están, a ver, esto está muy verde hasta el punto de que Amazon ha tenido presencia en España desde agosto del año pasado. Hay 4 personas en Madrid empezando el tinglado, o sea, hasta ahora no tenían un foco en España. eBay, por cierto, está en la misma, está montando el equipo ahora para empezar a dar servicio a partir de mayo. Pero están en esta misma guerra, dar servicios añadidos y, sobre todo, con un enfoque absolutamente internacional. Sí, porque de hecho Bybit lo absorbió Amazon, claro, este año. Hace ya un par de años que lo compraron. Pero, ¿Qué dice? ¿Cómo entró en España? Pues comprando... El nombre, sí, Amazon Bybit, claro. Sí. Sí. Sí, porque yo me reuní con... Sí. Cuando presenté mi colección este verano en una feria en Barcelona, te dan la posibilidad de reunirte pues con los grandes, con internacionales como Coin, que son de Italia, bueno, Bybit, los de España, Corte Inglés, etcétera. Y entonces la chica me estaba explicando pues que ahora estaban cambiando ciertas cosas, pero que iban a cambiar el nombre y que, bueno, que son los que más estaban vendiendo realmente en España. Porque Bybit, ¿qué era? Bybit era un outlet virtual, el modelo que os decía antes, de llegar a una marca y decir, oye, que te has sobrado 200, te lo vendo yo. Con 7 millones de usuarios en España. Claro. ¿Qué ha comprado Amazon? Una base de datos. Ha comprado... A ver, ¿quién es el que más sabe de comercio electrónico en España? Bybit. Venga, 70 millones de dólares. Claro. Tacatá. Entonces ahora lo que iban a hacer, bueno, pues iba a ser ya no solo outlets, sino... No, todo. Comprar directamente colecciones a diseñadores y venderlos ellos. Y venderlos en Amazon, en España y fuera. Claro. Por eso... Pues es un proveedor a tener en cuenta. Sí. Para vosotros, sobre todo porque esto está enfocado para pyme. Claro. Y tiene mucho valor añadido. Primero, porque es low cost. Segundo, porque me permite internacionalizarme. Y por si fuera poco, ¿que quieres logística? También te la doy. No te preocupes, que el almacén lo tenemos en mi almacén de las afueras de Madrid. Con lo cual, imaginaros la potencia de la propuesta, ¿no? A corto o medio plazo. Que lo tengáis en el radar. Yo os digo que están... pero vamos, que la logística la han sacado hace un mes y todo lo demás están en ello. Pero pues de mes a mes. De hecho, va a haber un evento en Madrid dentro de un mes y pico y están invitados los 3. Digo, por si alguien se pasa por Madrid para el 9 de mayo. Evento gratuito y están convocados los Amazon, eBay y Google. Y están todos pues contando lo importante que es para ellos el e-commerce, el Amazon por definición, y Google como loco para intentar competir con Amazon en esto. Bueno, aquí os he puesto 2 enlaces para que veáis las tripas de un Magento por dentro. Para los que no conozcáis, es una demo que podáis ver pues básicamente cómo está configurado, ¿no? Podemos ver rápidamente. Que como veis es un sistema que una vez instalado te permite, esto es una demo que tienen ellos, pues ver cómo está organizada la información. Estos son, digamos, las tripas. ¿Ves que está puesto ahí bueno, ponéis admin y password 123 123 y os permite, evidentemente aquí no están cargados productos, nada por el estilo, pero permite ver un poco cuáles son los menús. Y son los menús, como veis, de sentido común, de cómo organizar los productos, de cómo organizar los clientes, de si voy a mandar newsletters o no, de establecer determinadas reglas de precio, 2x1, todo tipo de promociones que yo pueda pensar, están ya pensadas para que cualquier persona no técnica, digamos, lo pueda manejar.
¿Para qué necesito la empresa de Guille, entre otras? Pues para que todo este proceso de parametrización para lo que yo quiera se haga correctamente. Una vez hecho esto, yo soy, digamos, más libre para actualizar mi catálogo con toda con todas fotos nuevas, vídeos, contenido, etcétera, etcétera. Fijaros que tenemos, pues desde aquí, bueno, esto está en inglés, pero pedidos, facturas, tengo todo lo que puedo necesitar, incluso zonas fiscales, otro tema que veremos más tarde, que no es lo mismo vender en España que vender a Canarias que vender a Alemania, tengo que establecer determinadas reglas, todo este conjunto de reglas lo puedo hacer directamente desde aquí, ¿vale? Esto a nivel, por ejemplo, como veis, de ventas, ¿no? Pero ¿cómo organizo el catálogo? Pues por categorías, por atributos. ¿Qué es esto de los atributos? Bueno, pues que si tengo un zapato, el zapato tiene pues materiales, tiene marcas, tiene colores. ¿Cómo categorizo este zapato? Porque fijaros que estamos orientándonos a un usuario que no conoce nada de zapatos, que es un usuario profano. Entonces lo que le tengo que ponérselo es fácil. Que vaya y que yo busco zapatos de tacón negros. Pues que zapatos de tacón negro tengan los filtros adecuados en el buscador para que yo, si busco zapatos de tacón negro, los encuentre en el acto. Y tengo 5 resultados. Clico los 5 resultados y me voy a la ficha de producto concreta con los precios, etcétera, etcétera. Todo esto está muy trabajado en este tipo de herramientas. PrestaShop, 3/4 de la misma, o sea, al final es muy parecido. Ya os digo que estamos hablando ahora mismo de pues, Madrid versus Barça con todo lo que da de sí de debate, ¿no? Y manejo de los clientes, tenéis un mini CRM, ¿no? De cómo manejo a los clientes, los organizo por categorías, los que más me compran. Un tema muy importante, ¿cuántos de los clientes realmente me vuelven a comprar más veces? Uno de los puntos más críticos de Internet es el concepto de fidelidad. Es decir, en una tienda física puedo tener cierta fidelidad del cliente que por una cuestión geográfica pues va a mi tienda a comprar. En Internet eso no existe. Te compro hoy, pero el problema es si me vas a comprar mañana. Entonces, uno de los temas más interesantes es identificar a los clientes que me compran a menudo para, evidentemente, darles un incentivo para que vuelvan, para fidelizarles de algún modo. ¿Vale? Y es otra de las, digamos, cuestiones que se pueden ver directamente desde aquí. Promociones, todo lo que os he hablado de reglas de precio. Pues si me compras 3, te regalo una. Si por encima de 100 euros de compra, te regalo los portes. Todo lo que se os imagine, lo que os podáis imaginar. ¿Vale? Entonces, son reglas muy sencillas que permiten que lo pueda hacer, digamos, una persona no técnica. ¿Vale? Incluso tiene una newsletter, el concepto de CMS, de gestor de contenido. Aquí puedo cambiar pues todo lo que son las páginas estáticas, los avisos legales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí es coger, cortar y pegar de mi Word, lo pongo aquí y bueno, con determinadas prevenciones de temas de estilos, que no voy a entrar. El hecho es que al final lo tengo fácil para que una persona no técnica pues pueda realmente actualizar todo ese contenido. Solo se pueden hacer páginas estáticas. ¿El? Solo puedes albergar páginas estáticas. No, todo lo demás son páginas dinámicas, precisamente con una base de datos por detrás. Para eso es para lo que necesitas una empresa de desarrollo. Pero fijaros que ahí ya estás tarificando horas. ¿Cuántas horas de desarrollador necesito? Si esto te lo haces por tu cuenta, imagínate, son infinidad, muchas más horas. La ventaja de Magento es que bueno, te reduce el esfuerzo de desarrollo en un 80-90%, porque ya tienen pensado en todo esto. ¿Tú qué vas a querer? Pues tú vas a querer todo lo que hemos visto. Vas a querer un catálogo con menú, ya lo tienes aquí. Ahora, necesito un tipo de integración específica con mi ERP que no está aquí. Típico ejemplo de que habéis puesto antes. Pues allá necesito de un integrador que me coja, que conozca Magento, que conozca y que lo pueda hacerse entender, porque Magento habla inglés, pues alguien que habla francés. ¿Y está bien integrado con Analytics? Sí, se puede integrar. Una de las integraciones con Analytics está perfectamente integrado. Mira, un ejemplo. Tienes módulos de integración de Analytics a patadas. Y tiene su propio módulo que no es tan completo como Analytics. Pero sí, o sea, ¿te podrías manejar solo con esto? Sí. Recomendación. A ver, os digo lo mismo que la newsletter. Pero esto ya sí es muy puristas. Tú desde aquí puedes poner tu propia newsletter. De manera que todos los usuarios que se registren, les mandas la comunicación directamente desde aquí. Ahora, ¿es la mejor herramienta de newsletter del mercado? No. ¿Que te puede valer a ti como para empezar? Perfectamente. Lo que pasa es que las herramientas de newsletter del mercado cuestan 2 duros también. O sea, cuestan muy barato. La tecnología se ha abaratado muchísimo. Pues os digo lo mismo. Entonces, Analytics, que ellos tienen su propio módulo de analítica, sí. ¿Qué es el mejor? Pues Analytics a día de hoy es más completo.
que te puede valer con esto. Fijaros que nada más empezar, que hemos visto pues un cuadro de mando. Aquí ya tengo un cuadro de mando nada más entrar. Fijaros, ¿cuáles son los pedidos que se me han hecho? Por importe de 62.000 euros. El pedido medio. Las últimas 5 pedidos. Bueno, pues ya tengo, digamos, estadísticas que a mí me puede valer. Que Analytics me da esto y muchísimo más, vamos, llega hasta marear. El problema de Analytics es que es gratuito, pero lo que no es gratuito es el mismo caso de las redes sociales. Sí, esto es gratuito, pero ponte a sacarle partido. Joder, pues son horas y horas y horas. ¿Que para andar por casa me vale con 4 reglas? También os digo que sí, no hay que complicarse la vida. Ya si esto crece, pues tendrás que ampliar tu conocimiento. Pero, o sea, estoy intentando ser muy práctico, sobre todo muy pragmático, para, bueno, pues que hay cosas que se pueden hacer en un entorno económico y que tienes más que suficiente para empezar, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Si tenéis un... Bueno, esto lo he puesto para que lo podáis, bueno, evaluar y sobre todo que podáis compararlo con otras opciones, que hay demasiadas, de hecho. Hay demasiadas opciones tecnológicas. Como veis, la tecnología no es precisamente un problema. Sí, mira. Sí. Aparece que Magento es gratuito. Creo, bueno, a mí me comentó que sí que hay una versión de pago. Sí. Claro, es que, a ver, y esto ya es otro debate. Tiene una versión de pago que ya cuesta $11.000 al año, que están intentando incentivar. A ver, Magento no es una empresa... A ver, Magento la compró eBay hace 2 años. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Qué está intentando hacer eBay? Pues lo mismo. Ya tiene PayPal, ya tiene Magento. Va las piezas del puzzle para competir contra quién, contra Amazon. Entonces, están intentando incentivar la opción de pago, porque es donde ganan dinero. ¿Que al 90% de las pymes la opción de pago les interesa? En mi experiencia yo creo que no. Que con una empresa que medio sepa, vale, y os va a salir un poco más barato. Es verdad que la herramienta, la versión Enterprise es magnífica, es más cara, es verdad que es muy completa, te dan servicio técnico ellos, se tiene una serie de ventajas. Pero en mi opinión y en mi experiencia es para empresas, digamos, un poquito más grandes y con procesos más complicados. Habría que ver vuestro caso, es que es como todo, habría que ver vuestro caso, etcétera, si necesitarais un... Vamos, con la versión Community, que es esta, que es la gratuita, digamos, que no gratuita tampoco, porque al final necesitas una empresa que te haga cierto desarrollo, ¿no? Pero en ese entorno de 3.000 euros, con eso más o menos tendríais que tener más que suficiente. Salvo que quieras construir un portaaviones, y entonces ahí sí que ya te tienes que ir a una versión un poco más cara, ¿vale? Vale, ¿alguna otra cuestión? Bueno, esto es un resumen, por cierto, del proceso, digamos, que lo tengáis en cuenta, sobre todo cuando os tengáis que pegar. Bueno, por cierto, ahora empiezan los cortocircuitos, ¿no? Yo soy el de negocio, hay idiomas diferentes, ¿no? Yo soy el de negocio que tengo una idea de montar una tienda online, y hablo con Quique, y yo quiero una tienda online que sea muy bonita y tal, es decir, con un grado de desarrollo banal para lo que a Quique le interesa, porque Quique, como técnico, te va a hacer lo que tú le digas que haga. Si no se lo dices, él no es adivino, ni tiene una bola de cristal, ni te lee la mente, ni puede pensar que mañana tú estabas pensando en algo. No. Uno de los grandes problemas de la interacción negocio con el equipo de tecnología es que hablan el mismo idioma, y ese mismo idioma se tiene que concretar en un documento que se llama el análisis funcional, que es un factor sobre todo crítico de fracaso como no esté bien hecho, porque si no está bien hecho empiezan los pollaques, es decir, yo quiero una tienda online y me lo vas a hacer en 3 meses, ¿no? Sí, perfecto. Al mes resulta que esto es un mundo en continua innovación. Pues ya que estamos, me vas a hacer no sé qué, no sé cuántos. Ahora, pero vamos a ver, hemos cerrado un compromiso, una carta de los Reyes Magos, que yo como técnico es lo que te voy a entregar. Si me la vas modificando por el camino, me estás creando un Frankenstein, y además esto que te he prometido entregar en 3 meses van a ser 6, y ya empiezan las peleas. Entonces toda esta labor de saber exactamente lo que quiere el cliente para que se lo pueda transmitir al técnico es otro factor absolutamente crítico. Cortocircuito, pues que el técnico al final conoce la tecnología pero no conoce el negocio concreto, y que el negocio muchas veces no sabe lo que quiere. No sabe lo que quiere porque no ha hecho sus deberes. Entonces, la responsabilidad vuestra de negocio, si no queréis tener problemas, es poner en un documento lo más completo posible cuál es la carta a los Reyes Magos de todas las funcionalidades que quiero. Cuanto más detallado, más probabilidad de que el técnico de turno te haga las cosas como tú quieres que te las haga. Cuanto menos, empiezan los problemas.
Porque es inevitable que en algún momento del proyecto diga, ah, pero yo pensaba que esto estaba incluido. Yo pensaba, yo creía, no, pero ¿dónde está? ¿No están por escrito? Entonces, eso os recomiendo que lo penséis muy bien, es otro factor totalmente crítico. Darle un documento muy detallado a, tanto si tenéis gente interna como externa, el análisis funcional, ¿vale? Otro tema crítico, el diseño. Bueno, ¿qué pasa con el diseño? Y más en el sector textil y moda. Que encuentras estas personas aquí, 50 personas o 40, cada una tenemos un gusto, una opinión sobre si esto tiene que ir a la derecha, a la izquierda, más grande, en fucsia. Bueno, es subjetivo por definición. En mi experiencia, proyectos donde ha habido muchísimo conflicto en esto, en que al ser un diseño, alguien tiene que decidir cómo demonios que es el diseño, que sea una persona. Porque si nos ponemos aquí a decir si una página es buena, es bonita o no sé qué, hay tantas opiniones como personas. Entonces, otro problema que suele crear muchísimos problemas, que el diseño de la web esté decidido por alguien que esté lo más cercano posible a lo que se pretende con ese producto, a la marca, al concepto de moda, etc. Pero que lo decida alguien, pues si no os volvéis locos. Y es más, el consejo es que como luego la analítica web, es decir, todo este proceso en el que yo estoy analizando qué es lo que está haciendo el usuario realmente cuando entra a la página, es la que me va a dar los datos de no lo que opino yo, sino lo que los usuarios realmente están viendo. Si yo pensaba que el vídeo de presentación de la colección no sé qué iba a estar fenomenal a la izquierda y luego resulta que los usuarios no la ven, pues tendré que ponerlo a la derecha, que la analítica me está diciendo que los usuarios están dirigiendo su vista a la parte derecha de la web. ¿De acuerdo? Entonces, al final que la analítica, digamos, sea la que diga finalmente lo que el consumidor que está entrando en mi web finalmente está diciendo que está viendo, que está dejando de ver, ¿vale? Luego veremos un vídeo más tarde para poneros un ejemplo de todo esto. Entonces, eso es otro tema, no sé si algún comentario o algún, no sé, en vuestra experiencia que estáis viendo live. También hago diseño gráfico, entonces ahí no... Ah, lo has tenido tirado, bueno, qué suerte, ¿ves? Hombre orquesta, o mujer orquesta está para eso, ¿no? Muy orquesta, demasiado. Claro, bueno, no, oye, pero más barato te sale todo, es que ese es el escenario que veíamos antes, pues perfecto. Claro, yo diseño, pero si cuanto más sepáis, más barato salen las cosas, evidentemente, claro, eso sin duda. Yo diría que hay que hacer una buena toma de requisitos. Sí. Hay que hacer una buena toma de requisitos. Hay que después centrarse en la navegabilidad o la funcionalidad de la página. Después hay que adaptar esa navegabilidad, o el diseño, perdón, a esa navegabilidad. Y yo siempre digo que piensen en su negocio a 5 años vista o a 10 años vista, ¿no? Porque eso también, aparte de que te cuente un poco todas sus necesidades, también ves las posibilidades de ampliación que pueda tener ese website, ¿no? Y siempre contemplado en un principio previo al desarrollo es mucho mejor que ir un poco a salto de mata y ya que tú estás, o ya que estamos con esto, ¿por qué no haces otro? O sea, si tienes pensado el vender, además de zapatos, camisas, mejor que lo pienses. Claro, pero fíjate que muy probablemente en un primer estadio ni lo sepas. Bueno, o sea, es que eso es... Pero hay veces que sabes como unas clínicas. Sí. Unas clínicas, sabes que voy a montar 3 clínicas más. Sí. Bueno, si todas esas cosas las ventas siempre... Y fíjate que en muchos casos el problema que nosotros es que nosotros hemos estado en los dos lados, en el lado negocio y el lado del desarrollo, claro. Y es verdad que muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. Y el técnico no se puede poner... Por eso esa comunicación inicial es muy importante. Es casi una labor de consultoría más que de desarrollo. Porque le tienes que informar al negocio de las posibilidades que hay. Y vuelvo a lo de antes. Si he hecho un buen análisis de mercado y he analizado bien la competencia, tengo unos criterios muy claros de lo que quiero. Quiero lo mismo que la competencia, más 4 cosas adicionales. Por ejemplo, es una variante sencilla de hacer un buen análisis funcional. Oye, yo quiero parecerme a estas 4 empresas. Pues me hago un max mix de todo esto y yo quiero algo parecido a esto. Y me voy a diferenciar en esto. Bueno, pues es una forma, digamos, pero al final, como desarrolladores, tú necesitas un documento exhaustivo. Tanto en lo que es la comparativa en diseño como en funcionalidad. Ah, no, claro. Quiero ser una empresa del sector, quiero parecerme a Zara. Me gustaría que mi página fuese igual que la de BMW en cómo está colocada la información, en cómo navegas por ella, pero me gusta mucho la de Galletas Cuétara en su diseño. Y yo soy una tienda de ropa. Estas cosas son muy útiles para vosotros. Totalmente. Sí, sobre todo para ubicaros, ¿no? Y que a mí me ha llegado clientes de... Yo quiero una copia de la tienda de Lego. Joder, pero si vendes gafas.
Me da igual, bueno, pues ya está, pero al menos te orienta. Y pues bueno, pues es una forma de empezar. Y la parte de diseño se te soluciona o se te simplifica mucho, porque es que si no... ¿Pero qué responsabilidad de negocio? De dar esas indicaciones de cómo quiero yo mi coche. Es esencial. Claro. Yo quería preguntar, por la irrupción de las tabletas, de los móviles, y sobre todo de la tecnología táctil, ¿no? Todas las pantallas a partir de ahora suponemos que van a ser táctiles. ¿Qué periodo de duración le otorgas a una web hecha hoy? Buena pregunta. Es que, a ver, no es tanto una web que esté hecha hoy o esté hecha mañana, sino que la web que hagas ahora tiene que tener de entrada una versión móvil. Claro. Para empezar. Es decir, que uno... Mira, buena pregunta. De la misma manera que se supone que tengo que tener Analytics integrado, no, lo tienes que pedir. Que esté integrado Google Analytics. Que mi versión tenga una versión para adaptación a móviles. Que incluso a nivel de navegabilidad es diferente, tiene que tener una versión diferente a la que yo veo. No es ver mi web en el móvil, sino que tenga una estructura de información, unos menús diferentes en el móvil a la que tengo en la web. Porque evidentemente voy a tener... Entonces, eso es un requisito para los señores desarrolladores. Ventaja de Magento y PrestaShop, que ya tienen muy preparado todo este tema también, por lo mismo. Porque como ya tienen cientos de miles de clientes que están evolucionando, eso es una cuestión de tamaño. Estos son lo que son, pues porque se han impuesto y han crecido más rápido que el resto. Entonces, desde luego, o sea, punto principal, el usuario cada vez más va a un mundo móvil. Entonces ya, a ver, las cifras suben cada año y bueno, no tenemos tiempo para profundizar en esta parte, pero al final es verdad que el requisito inicial tiene que ser que mi web tenga una navegabilidad especial para el móvil. En la medida en que necesite pues una web con cierta complejidad. Si vamos al caso del compañero de antes, que es una cosa muy sencilla, pues a lo mejor no lo necesito. Pero si ya tiene un cierto nivel de complejidad, pues tiene que ser un requisito a tarificar por parte del desarrollador. Pero... Quiero que se vea bien en todos los... Y hay determinados diseños que sean responsive, es decir, que en función del dispositivo que lea la web se adaptan o no. Claro, mi pregunta era más bien por el diseño. Las pantallas de los ordenadores, todo de los portátiles y tal van a ser táctiles. Sí. Sabemos hoy un poco cómo se tiene que hacer la web de mañana. Totalmente. ¿Sí? Es que no es web de mañana, es web del hoy, ¿eh? No es del mañana. Es que tú tienes que tener en cuenta que vas a tener un porcentaje de usuarios, ahora mismo de un 20% sin ir más lejos, que ya entran a través del tablet o a través del teléfono. Es que la gente de Facebook en Estados Unidos, el 60% entra a través del móvil. Pues, luego ya no es el mañana, es el hoy. Es decir, si tú estás vendiendo online, tienes que tener presupuestado que esto tiene que estar desde el día 1 adaptado al móvil. Porque la mayoría de los usuarios, pues al final, están adaptados en principio al móvil, claro. Bueno, o tienen una opción de ir a móvil. Cuando digo móvil es teléfono y tableta, claro. Que la tableta tiene más complicación, porque al final es un formato más similar al portátil, pero el móvil es verdad que en muchos casos requiere de una configuración específica, tanto a nivel de funcionalidades, de estructura, como de diseño. Que el diseño se vea bien en todos lados, claro. Y eso es un diseño que se llama responsive, un tipo de diseño que al final se adapta en función del dispositivo que se conecta a la página, se muestra de una forma u otra. Se adapta, responde a el móvil requisito que hay que poner a los señores desarrolladores. Que si no se lo ponen no te lo hacen. Que el pollaque. Oye, no, si yo lo quería en el móvil, a una semana antes de sacarlo. Sí, ya, pero es que no está por ningún lado, ¿no? No es obligado. Es la época del smartphone. Sí, no, pero por eso. Pero como no se lo digas tú, el cliente no tiene por qué saberlo. El de negocio no tiene por qué saber esto. El negocio sabe sabe de textil y de moda y de calzado y ya está. No tiene que ser ni responsive, ni diseño líquido, ni 1000 pijadas que hay, que lo saben los técnicos. O se lo informas al cliente o no lo vas a ver, ¿vale? Eso es otro tema también muy importante. Entonces, fijaros, diseño, alcance funcional, apruebo el diseño, que insisto, que alguien tome la decisión de este es el diseño que va a misa y ya está, que no haya 8 personas opinando, que eso pase ya a proceso de desarrollo, al desarrollo de a todo lo que es la generación de código, que haya lo que se llama una salida preproducción, que básicamente es todo lo que son test, realización de test, de todo esto que he programado efectivamente funciona como negocio quiere que funcione, a todos los niveles, ni a nivel de medios de pago, nivel de integración logística, de los problemas de las devoluciones, de qué pasa si mañana vendo en Estados Unidos. Es decir, hay 1000 cosas que hay que probar, una a una.
si comunica bien con mi proveedor logístico. Si, por ejemplo, Seur se entera cuando hay un pedido automáticamente de que ha llegado un pedido para que él pase a recoger por mi almacén, por ejemplo. ¿Vale? Todo eso tiene que estar probado, testado en un proceso lo más riguroso posible. A previa aprobación directiva, pues esto sale y ya tiene funcionamiento, con lo cual a partir de ahí, un área muy habitual es, como esto es un proceso vivo, por definición, fijaros que aquí estamos hablando básicamente de un proceso de 3 meses, 3-4 meses, pues en un entorno PYME es más que razonable, ¿vale? Para que dé tiempo a hacer todo. Pero ¿qué pasa? Que al segundo mes se me van a haber ocurrido 96 cosas más. Entonces, claro, o dilato esto indefinidamente o lo digo, no, mira, con esto podemos salir para el día 30 de abril, pero estas 8 funcionalidades van a fase 2. Y la fase 2 es un proyecto nuevo, que tiene un alcance nuevo y que tiene un desarrollo de N meses adicionales. Y esto es permanente, claro, por definición. Esto es una tienda que claro, mañana, pues eso, mañana tengo que integrarlo, lo quiero integrar con mi ERP, porque en una primera fase consideré que no era importante. Bueno, pues va al ERP. O sea, hay 1000 cosas. Mañana resulta que mi mercado objetivo es Brasil y tengo que integrar un medio de pago brasileño. Pues tengo que integrar un medio de pago brasileño. O sea, hay 1000 cosas que al final tengo que ir evolucionando según va evolucionando la propia plataforma. ¿Vale? Sí, pero es verdad que la parte de accesibilidad crea un problema porque hay que hacer desarrollos ad hoc. Eso encarece siempre los proyectos, siempre. Y también te digo que es una ley que no se cumple. No se cumple en casi ninguna. Debería cumplirse, pero no. Es verdad que si quieres hacer un desarrollo accesible tienes que gastarte más dinero. Pero no, mi experiencia es que apenas se cumple la parte de accesibilidad. Es un modelo, pues si quieres hacer determinadas, es un desarrollo muy a medida. ¿Ves? Ese es un ejemplo de desarrollo que al final tienes que hacer absolutamente a medida. Mira, me has puesto un ejemplo muy bueno de casos que se salen de la norma, ¿no? Y que siempre va a haber un porcentaje de procesos que no están contemplados, porque mi legislación es única, mi modelo es único y tengo que hacer un desarrollo a medida. Efectivamente. Es una muy buena pregunta porque, vamos, fijaros en que casi, vamos, por no decir ninguna está adaptada a la ley de accesibilidad. Usamos esta plataforma Big Cartel porque está pensada para gente que está empezando. Tanto hay una versión gratuita para artistas que puedes subir hasta 5 productos de manera gratuita, luego gente que vende pues de 10 a 25 prendas, luego 25 a 100, tú vas escogiendo tu paquete. Pero es para gente que empezó ya, o sea, y lo que te da la opción dentro de los paquetes que tú pagas, que son personalizados, es que puedes personalizar el CSS y el HTML. Entonces, conociendo a alguien que controle un poquitito, y tú controlando un poco de gráfica, es muy fácil a partir de una tienda más o menos con un estándar sencillo, hacerlo a imagen y semejanza de tu web. Que eso es otra tendencia, que los sistemas paquetizados no sean tan paquetizados y dejen opción a cierta personalización. Claro, por ejemplo, en realidad son dos mundos que convergen. El paquetizado cada vez se abre un poquito más y el otro cada vez es más paquetizado, ¿no? Pues te da más opciones. Entonces son... Claro, dentro de lo que tú pagas ellos no te lo hacen, tú te lo revisas y tú te lo comes, pero te dan la opción, entonces es muy interesante de cara a que, no sé, yo debo pagar como $15 al mes, muy poquito, está muy bien. Y luego a nosotros personalmente nos horrorizaba pensar estas páginas que tienes, tu página web, y luego tienes dentro de tu menú Shop Online o lo que sea, y tú picas y se te abre una ventana nueva. Queríamos que dentro de no poder integrarlo, porque no podíamos trabajar pues, con una empresa de desarrolladores porque el presupuesto era excesivo, que tú no salgas de la página, simplemente lo que te cambia es la URL de arriba, es decir, conseguimos que visualmente sea exactamente lo mismo, que el consumidor no tenga la sensación de que está saliendo y entrando en una página distinta, sino que está todo integrado pero sin estarlo. Entonces, cuando yo hablo de integración no es tanto a nivel de... porque tú no estás integrado realmente con nada. Tú no estás integrada con un SAGE o con un ERP. Tú tienes tu propio sistema independiente. Claro. Hablo de integración en el sentido de datos, efectivamente. Visual, integración visual. Sí, integración visual, sí, pero cuando yo me refería a integración es que tú estás conectando un sistema que está pensado para ser un sistema independiente y autónomo con otro del que dependes, que es el caso que nos ha comentado el compañero de antes, el PrestaShop que tiene que estar conectado con el ERP a medida.
¿Por qué? Pues porque el RP a medida es el que tiene, por ejemplo, el módulo de almacén. Claro. Entonces el módulo de almacén está aquí y donde hago los pedidos están aquí. Esos dos se tienen que entender. Claro. Y es un proceso de integración técnica. Lo que tú hablas es de integración visual, claro, que es más de diseño, etc. Claro, no, porque técnica ya... ¿Y cómo llegaste a esa plataforma? ¿La conociste por...? Pues siempre intento buscar marcas de gente que está empezando, diseñadores independientes, así a nivel europeo, que hayan empezado este año, que lleven 2 años y que estén vendiendo online. Entonces, chapurreando un poco en internet, entraba en sus páginas y intentaba mirar, oye, ¿realmente la hizo él o utilizó alguna plataforma? Y a veces, en algunos no quitan el logo, aparecía Big Cartel, claro. En muchos que me interesaban a nivel europeo, algunos americanos, vi que lo utilizaban, que tenía el mismo aspecto visual y dije, voy a indagar. Indagué, busqué, todo es navegar, es sumergirte en la web y buscar opciones. Todo el tiempo, no, pero es que sin eso al final tú llegaste a una conclusión de qué es lo que necesitabas. Claro, yo, por ejemplo, para tu caso concreto, ¿ves? Pues es un caso low cost de libro, pues perfecto, sí, te vale perfectamente. Yo, por ejemplo, en principio íbamos a trabajar con PrestaShop, íbamos a crear nuestra propia plantilla para que tuviese la misma imagen que nuestra página web. Pero al final buscando, pues a nivel precio, diseño visual, integración que ya tenía integrado PayPal, todo bueno, eso casi todas, ¿eh? Claro. Eso ya lo tienen todo. El tema del panel de administración me parecía muy interesante. Muy sencillo. Todo el SEO, todo lo que ofrece y que publican a la gente que utiliza con ellos pues, sus páginas. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Voy a utilizar una plataforma internacional que está destinada pues eso, para jóvenes que queremos empezar. ¿Y el servicio te lo dan en español o en inglés? En inglés. ¿Ves? Pero ves, otro tema. Resulta que no hablo inglés. Bueno, pues ya no me sirve. Es que por eso digo, ¿veis que cada caso... Claro. Claro, yo por ejemplo, pues... uno de los defectos que tiene Big Cartel es que no puedes meter 2 idiomas. De la opción de quiero ver todo en inglés, sí, contenido en inglés o contenido en español. Entonces, lo que tenemos que hacer es de la manera más visualmente atractiva, pues poner todo en ambos idiomas, en la información de producto, sí, en la información de envíos, de devoluciones, de guía de tallas, etc. Tienes que un poco pues apañarte, pero bueno. Sí, sí, está claro, al final no. Que se puede hacer con 2 números también. Sí, en tu caso concreto que encima eres diseñadora gráfica. Claro, que no es el mismo de otros que no son diseñadores gráficos. No, pero digo que sí, aunque no sea tan con 2 duros pero ¿llevas mucho con ello? 1 año. O sea, ¿y bien, resultados buenos? La tienda lleva 2 semanas. Sí. Pero con el proyecto llevo 1 año entre la colección, crearla... La cuestión es, cuando lleves 1 año vendiendo, si la solución que has elegido ahora te vale. Esa es la cuestión. Sí, si te vale, perfecto. O sea, por eso digo que claro que hay casos de... Claro, yo estudié todas las ofertas que ofrece, todas las aplicaciones, las herramientas, y de cara a 2-3 años es lo que vamos a usar. Luego, la idea es crecer y poder contratar a un desarrollador que nos haga un plan a medida. Claro, perfecto. Pues es que de hecho esa es una opción muy habitual. Voy a testar el modelo, a ver si realmente mi producto, porque para ver si mi producto gusta o no gusta, tampoco necesito grandes cosas. Si me tengo que meter en camisa de 11 varas, pues a lo mejor me meto con una solución sencilla. Pero insisto, salvo que no tenga que hacer accesibilidad, que integrarlo con mi RP y demás. Claro. En tu caso es que no lo necesitabas. Pero en el caso del compañero ya resulta que no. Los que comentaban ayer que tienen que estar sincronizados tampoco. Cada caso es diferente. Pero como veis, opciones hay todas las del mundo. Desde nada, 40 € mes o menos incluso, hasta bueno, pues a sistemas más complejos y más a medida, y necesito hacer un portaaviones porque es que si no mi sistema no funciona. Y tienes que construir un marketplace a medida, pues tienes que hacer toda la medida, hacer scale, ¿no? Pues depende. Nos comentan por aquí otra plataforma para los que empiezan que se llama Big Cartel. Big Cartel, entre otras muchas, claro. Esta, justo. Sí, hay 15.000. De hecho, hay demasiadas. Hay demasiadas. El problema es ese, es cómo demonios separar el grano de la paja. Y eso exige pues mucho trabajo del emprendedor, en este caso. Sí. Muchas horas.